Volver a casa desde la maternidad. Mi suegra había cambiado las cerraduras, y mi marido dijo: «Mamá necesita tranquilidad. Vete con los tuyos». Inmediatamente vendí el piso y los dejé en la calle. Bienvenidos, queridos oyentes del canal. Hoy les voy a contar la historia de cómo, al volver a casa después del parto, descubrí que mi suegra había cambiado las cerraduras. Mi marido dijo: «Mamá está cansada, necesita silencio. Vete con tus padres». Inmediatamente vendí el piso y los dejé a todos en la calle. Barcelona. Finales de invierno, principios de primavera. Un viento penetrante soplaba entre los bloques de los nuevos edificios de l'Eixample. El frío no era brutal, pero hacía que un escalofrío te recorriera la espalda. En la calle, junto a la entrada del metro, varios puestos seguían vendiendo churros calientes, y el olor a masa recién frita se mezclaba con la humedad de la mañana. Apretaba contra mí el envoltorio con mi hijo y caminaba a pasitos pequeños, sintiendo como si pisara hielo muy fino. Me llamo Sofía. Tengo 32 años. Trabajo como jefa de contabilidad en una cadena de tiendas de materiales de construcción y decoración. Mi profesión puede parecer árida, pero me ha enseñado a ser precisa. Número a número, documento a documento. Dicen que la felicidad de una mujer está en su marido, pero yo creo que está en tener la cabeza clara, solo que entonces no podía imaginar que esa misma claridad se convertiría un día en motivo de odio hacia mí. 3 días en la maternidad después de una cesárea. La cicatriz ardía como una línea de fuego a lo ancho del vientre. Mi hijito, pequeño, dormía tranquilo. Sus labiecitos estaban fruncidos en un puchero, como si aún estuviera mamando. Me daba pena él, y amargura por mí misma, porque mi marido Andrés había venido solo 2 veces, cada vez menos de 15 minutos, con ropa de trabajo y voz cansada. Lío en la obra. El cliente mete prisa, decía. Dejaba una bolsa de fruta en la mesilla, echaba una mirada rápida al niño y se marchaba. Yo me quedaba tumbada escuchando cómo el ruido de sus zapatos se iba apagando en el pasillo del hospital y en mi alma crecía un vacío. Mi suegra, Gloria Martínez, no apareció ni una sola vez. Solo le mandó a Andrés un mensaje: «No soporto el olor a hospital, me baja la tensión enseguida». Lo leí y solo sonreí torcidamente. Hasta mi parto ella estaba tan sana que era capaz de recorrer 3 iglesias en un día y aún encontrar fuerzas para darme lecciones. Cuando pares, sabe cuál es tu lugar. Vives en casa de tu marido. Estas palabras me escocían en la garganta, pero me convencía a mí misma. Una mala paz vale más que una buena guerra. Mi suegro, Rafael Martínez, era todo lo contrario a su mujer. Era parco en palabras, de esos hombres mayores que conservan el hábito de observar en silencio. A la maternidad no vino, pero aquella tarde, cuando me hicieron la operación, me mandó un mensaje: «Cuida las fuerzas. Si necesitas algo, dímelo». Solo una línea. Pero a veces una línea dicha con bondad calienta más que 100 frases hermosas. El piso de obra nueva a donde volvía ahora me lo habían comprado mis padres antes de la boda. En aquel entonces costó alrededor de 180.000 euros. En el registro de la propiedad, la titular era yo, Sofía. No presumía de ello, ni lo usaba como arma, simplemente lo consideraba nuestro nidito. Andrés se mudó conmigo después de la boda, pero se encargó él solo de la cerradura inteligente. Dijo que los hombres entienden de tecnología más rápido. Al final, todos los derechos de administrador, el cambio de códigos y las huellas dactilares quedaron en su teléfono. Me lo tomé a la ligera. ¿Qué secretos puede haber entre marido y mujer? Pero lo cierto es que desde el 7º mes de mi embarazo, Andrés cambió. Su teléfono siempre estaba boca abajo, y al oír una notificación lo cogía de inmediato y salía al balcón. Una vez le pregunté en broma: «¿Quién te escribe así, que lo cuidas tanto?». Me ladró: «¿No tienes nada que hacer?». Solo una frase, pero como una bofetada. Yo no soy de las que montan escenas de celos, ni hurgan en las cosas ajenas, pero todo tiene un límite. En mi alma empezaba a crecer una sensación, fina como papel de fumar. Tócala y se rompe. El día del alta intenté convencerme a mí misma. Lo principal es llegar a casa. Las primeras semanas después del parto, lo más importante es el descanso. El niño necesita una madre sana,
La madre necesita leche y un caldo de pollo caliente. Llamé a un taxi. El conductor, al verme con el envoltorio y la bolsa de pañales, me preguntó con simpatía: ¿Y el marido, guapa? Respondí con una broma. Está en el trabajo, dije, y hasta a mí misma me hizo gracia. La frase sonaba como un meme de internet. Ocupado es el abrigo universal que se ponen para dejarte en la intemperie. El taxi se detuvo ante el portal. Pasé por delante de la portera, la saludé brevemente y entré en el ascensor. Con cada número en el panel, mi corazón daba un vuelco. Deteniéndome ante la puerta de mi piso, tomé aliento, aferrada aún a la esperanza. Ahora abriré la puerta y en casa olerá a limpieza y a caldo caliente. Andrés estará ahí, y aunque no esté contento, al menos me ayudará a entrar con las cosas. Marqué el código habitual. La cerradura parpadeó en rojo. Lo marqué otra vez, despacio, segura, comprobando cada cifra. Rojo otra vez. Mis manos se helaron, la cicatriz dio un tirón, como si alguien jalara del hilo bruscamente. Me apoyé con la frente en la puerta fría, escuchando cómo latía desbocado mi corazón. Dicen que el hogar es el lugar al que siempre se puede volver. En ese momento esa frase me pareció un lujo inasequible. Ya había sacado el teléfono para llamar a Andrés cuando desde dentro se oyeron pasos. Un suave clic, y la puerta empezó a abrirse. En cuanto apareció la rendija, del piso brotó calor. Pero a mí no me entró calor, porque en el umbral estaba Andrés, con una camiseta gris, pantalón corto y zapatillas de casa. Me miraba a mí, abrazando al niño, con la bolsa en la otra mano, y ni siquiera tuvo el reflejo de ayudar. Su mirada no era la de un hombre al que acaba de nacer un hijo, y mucho menos la de un hombre que ve a su mujer después de una operación grave. Era una mirada vacía, como si todo ya estuviera decidido y no hubiera nada de qué hablar. Andrés se apoyó en el marco de la puerta con desdén, como un verdadero dueño, y pronunció una sola frase con tono glacial: «Tú por ahora no entres». Pensé que había oído mal. Intentando hablar con calma para no despertar al niño, pregunté: «¿Qué has dicho?» «Vengo directamente de la maternidad. El niño necesita dormir. Yo necesito acostarme. Déjame pasar». Andrés no se movió. Miró el envoltorio en mis brazos y apartó la vista, como si temiera esa mirada de responsabilidad. «Mamá está ahora con nosotros», dijo despacio, como si lo hubiera ensayado ante el espejo. «Últimamente tiene la tensión alta. El médico de la clínica de al lado ha dicho descanso absoluto. Si el niño llora por las noches, no podrá dormir y le dará una crisis. Vete con el niño a casa de tus padres por ahora». Lo escuché y se me cerró la garganta. Literalmente ayer Gloria había llamado a Andrés, a través de sus contactos, para presumir de que estaba comiendo cocido madrileño en un bar de la calle. Su voz vibraba. Si con esa tensión alta le quedan fuerzas para hablar del cocido con vino, es que en verdad tiene la tensión muy alta. Me contuve y pregunté directamente: «¿Por cuánto tiempo es por ahora?» Andrés puso los ojos en blanco, como si mi pregunta fuera un estorbo molesto. «Hasta que el niño crezca un poco. 1 año, quizás 2», respondió con total indiferencia. Me quedé paralizada. 1 año, 2. Lo dijo tan fácilmente, como si hablara de ir al supermercado. Me reí en voz baja, pero la risa se me quedó atascada en la garganta, y eso dolía más que el llanto. «¿Tú mismo oyes lo que estás diciendo?», pregunté, y mi voz tembló de rabia y cansancio. «Me hicieron una cesárea hace 3 días. El niño es muy pequeño todavía, y tú me dices que me marche 1 año o 2. Andrés se encogió de hombros, y su indiferencia me encendió la cara. Y encima añadió con tono paternalista: «Tú, como nuera, debes respetar a la madre. Piensa en lo que ella puede aguantar con el llanto del niño». En ese momento, desde el interior del piso, llegó la voz sonora demasiado sana para una enferma de Gloria Martínez. «Tiene razón. Soy mayor. Necesito tranquilidad. Si oigo el llanto del niño por la noche, se me disparará la tensión. Si me pasa algo, tú serás la responsable. Y además, esos pañales huelen. Justo se ha limpiado la casa. No traigas eso aquí». Estaba clavada en el rellano. Una corriente fría llegaba desde el hueco del ascensor. Se me pusieron los pelos de punta en los brazos. La frase sobre los pañales que olían sonó como una bofetada. Miré el envoltorio en mis brazos.
a mi hijo dormido, y sentí vergüenza. No vergüenza por la pobreza ni por defectos, sino vergüenza de que me trataran como a un objeto sucio. Respiré hondo. La profesión de contable me había enseñado algo. Cuando intentan confundirte, hay que mantener la máxima claridad, dije, esforzándome aún en hablar en voz baja para no despertar al niño. Este piso está a mi nombre. No estoy pidiendo entrar de visita, simplemente estoy volviendo a mi casa. Al oír esto, Andrés se ensombreció. Bajó la voz, pero en ella resonó claramente una amenaza. No me vengas aquí agitando papeles. Soy tu marido y la casa es de los dos. Lo que pasa en la familia debe quedarse en la familia. Lo miré directamente a los ojos. Durante varios segundos recordé las noches del 8º mes de embarazo. Yo estaba tumbada de lado, ahogándome, y él, dado la vuelta, se hundía en el teléfono. Recordé el olor a un perfume ajeno en su camisa cuando volvió de una cena de empresa con clientes. Recordé cómo, hablando por teléfono en el balcón, soltó la frase: «Sí, cuando para, ya decidiré». Entonces, pensé que eran solo sospechas. Dicen que la mujer inteligente no se convierte en detective. Pero ahora entendí. No era suspicaz. Simplemente había tardado demasiado en compadecerme de mí misma. Gloria Martínez salió del piso y se puso detrás de Andrés. Estaba lejos de parecer enferma. El pelo recogido en un moño alto. Llevaba un jersey rojo de lana, al cuello brillaba una cadena de oro. Mirándome de arriba abajo, torció los labios. «No vengas aquí presumiendo de que te compraron el piso. Si has entrado en nuestra casa, vive según nuestras reglas. Lo que yo diga, eso hará Andrés». Al oír esto, sentí que se me apretaba el pecho. La había llamado mamá todos esos años. Había sido amable en todas las celebraciones, desde los almuerzos de duelo hasta la Nochevieja, la mesa festiva y el sobre con dinero. Todo había corrido de mi cuenta, y ahora estaba ante mí hablándome como si fuera una extraña que venía a destruir su hogar. Respondí con claridad: «Tengo en brazos a su nieto. Simplemente necesito acostarme. Si necesitan silencio, estaré con el niño en la habitación con la puerta cerrada. No haré ruido». Gloria se burló. «¿Y si llora detrás de la puerta cerrada? ¿Crees que tenemos aquí un aislamiento acústico como en un hotel? Vete con los tuyos», dijo ella. Andrés la secundó. Su voz sonaba condescendiente. «Bueno, ya está, vete con tus padres. El fin de semana, si me quedo libre, me paso. Dile a tus padres que preparen una mesa decente». Esa frase fue como una ducha de agua helada. Miré a Andrés, luego a Gloria, y por primera vez en mi vida vi con absoluta claridad el significado de la palabra crueldad. Para eso no hace falta gritar ni pelearse, basta con decirlo en tono tranquilo. Mi hijo aún dormía. Sus labiecitos se movían, su pequeño pecho subía y bajaba. Pensé de repente que si me quedaba aquí 10 minutos más, en esta corriente se resfriaría. Y si ahora agachaba la cabeza y me iba dócilmente donde mis padres, ellos sentirían su fuerza y no se quedarían ahí. Cuanto más tiempo vives, mejor conoces a las personas. Este viejo dicho me vino a la cabeza. Amargo, pero verdad. No me puse a gritar ni a discutir. Simplemente retrocedí medio paso, apreté más al niño y saqué el teléfono. Los dedos me temblaban de cansancio, pero la voz no. Marqué el número de la línea de atención de la comunidad de propietarios, que estaba pegado en el ascensor, y dije con claridad, como si leyera un informe: «Hola, soy Sofía, propietaria del piso número tal, en la planta tal. Tengo un conflicto ante la puerta. No me dejan entrar al piso. Les ruego que suban para garantizar el orden y levantar un acta». Andrés dio un respingo. «Sofía, ¿qué estás haciendo?». Levanté hacia él los ojos, tranquilos hasta el punto de sorprenderme a mí misma. «No estoy haciendo nada. Estoy actuando según las normas». Luego marqué el número del agente de la policía local. Los largos tonos de llamada resonaron por el frío rellano como un redoble de tambor al comienzo de una batalla decisiva. En cuanto los tonos del teléfono cesaron, el aire en el rellano pareció condensarse. Seguía de pie en el rincón, protegida de la corriente junto a la escalera de incendios, apretando al niño contra el pecho. El frío se colaba bajo la fina chaqueta, pero tenía miedo de apretarlo demasiado para que no estuviera incómodo.
Solo intentaba respirar con regularidad, como cada vez que cerraba el informe trimestral. Lo principal, la calma. Un solo número equivocado y se derrumba todo el sistema. Andrés salió del piso, pero su mano seguía aferrada al marco de la puerta, como si temiera que me colara dentro. Bajó la voz intentando hablar con amenazante preocupación. Sofía, entra en razón. Llamar a la comunidad de propietarios, a la policía. Quedamos en ridículo ante todo el edificio. Mamá es mayor. Solo estás echando más leña al fuego. Lo miré directamente a los ojos. En la cabeza me vino el refrán, en la boca miel, en el alma hiel. Dices cosas muy correctas, respondí igual de bajo, para no despertar al niño. Pero tu mano sigue bloqueando la puerta de mi piso. Me dices que me vaya con mis padres 1 año o 2, no me dejas entrar a mi casa. ¿Qué se supone que tengo que hacer para guardar las apariencias? ¿Quedarme aquí y pedirte permiso? Andrés chasqueó la lengua. Estaba claramente molesto de que no me hubiera sometido. Cambió a un tono más duro. No hables así. Eres mi mujer, pero mi madre es mi madre. No puedo permitir que no duerma por el llanto del niño. En ese momento Gloria Martínez volvió a salir al umbral, poniéndose detrás de su hijo como tras un escudo. Me midió con una mirada despreciativa que decía: una nuera no es más que una nuera. ¿Lo ves? Soy mayor. Necesito tranquilidad. Que te vayas con los tuyos al principio es lo más humano y lo más correcto. Las mujeres que se ponen tercas después del parto acaban destruyendo la familia, y luego no hay a quien culpar. Pronunció la palabra destruyen con una mueca. Yo escuchaba, y el corazón me latía no de miedo, sino de cómo ella se ponía por encima de todo. En su voz no había ni una pizca de compasión por el nieto, solo el deseo de echarme lo más lejos posible. Respondí manteniendo la educación. No discuto que necesitan descanso, mamá. Solo pido que me dejen acostarme. Tengo la cicatriz después de la operación. No puedo seguir de pie en el rellano. Gloria hizo un gesto con la mano. Si no puedes estar de pie, vete a casa de tu madre y quédate allí tumbada. Este hogar no es lugar para traer la infección del hospital. Francamente, me da miedo esa energía de hospital. La traes aquí y luego empiezan las desgracias en la casa. ¿Quién va a responder de eso? Si lo hubiera dicho una persona ajena, podría achacarse a superstición. Pero en boca de la madre de mi marido, esas palabras eran como una puñalada por la espalda dirigida a la nuera. Apreté los labios. Recordé que el día de la boda Gloria Martínez me había cogido de la mano ante la Virgen y me había dicho: considérame desde ahora tu propia madre. Y ahora me decía que traía la infección del hospital, como si fuera una fuente de maldición. Andrés estaba a su lado, y no solo no la frenó, sino que asentía. Lo miré, y me entró la risa. No porque fuera gracioso, sino porque en su momento había creído que sería mi protección. Y resulta que era él quien me había empujado hacia la corriente. Dije con más claridad: Andrés, dices que mamá necesita silencio, pero mamá ahora está aquí y habla muy alto. ¿Eso te parece propio de alguien que necesita silencio? Gloria alzó enseguida la voz. ¡Qué insolente! ¿Así le hablas a tu suegra? Hablo alto porque debo enseñarte. Las nueras normales después del parto saben cuál es su lugar, pero tú con tu titulito de contable te has creído quién sabe qué. La frase con tu titulito de contable sonó con desprecio, menospreciando toda mi vida. De repente recordé los sobres con dinero que le daba en Navidad, cómo preparaba yo sola el cocido y ponía la mesa del duelo. Ella comía y soltaba solo una cosa. Bueno, no está mal. Ni una vez elogió, ni una vez reconoció. Al parecer a sus ojos mi competencia era un defecto, porque a una mujer inteligente es más difícil manejarla. Andrés suspiró pesadamente y se volvió hacia mí acusador. ¿Lo ves? Empiezas a hacer ruido, y a mamá le va mal. Vete con los tuyos. Ten paciencia. Te prometo que el fin de semana vengo. Lo miré y entendí que sus promesas no valían más que un pañuelo usado. Los 3 días en la maternidad también prometió venir y desaparecía. Entonces me consolaba, diciéndome que los de la construcción siempre tienen líos. Ahora estaba claro, que una persona esté ocupada o no depende solo de sus ganas. No seguí discutiendo. Dije breve y al grano: no necesito tus promesas. Necesito mi derecho a entrar en mi propia casa.
Andrés frunció el ceño. Su voz se endureció. ¿Te estás pasando? ¿Quieres hacerme quedar de villano ante los vecinos? Me reí en voz baja, pero sin alegría. No hace falta presentarte como tal. Tú te vascas de maravilla solo. Cayó el silencio. Gloria echó un vistazo al rellano. Vio cómo se abrían las puertas del ascensor, cómo salían y entraban algunos vecinos. Enseguida cambió de táctica y pasó al papel de víctima, llevándose la mano al pecho, se lamentó. «Ay, Dios mío, qué hijo más desgraciado el mío. Se casó con una mujer tan terca, acaba de parir y ya llama a la policía contra su suegra». Escuchaba, y un escalofrío me recorrió la espalda. La vida parecía una obra de teatro barata. La gente cambiaba de máscaras tan deprisa que no daba tiempo a reaccionar. Pero entendí una cosa. Cuanto más me explicara, más me hundiría en su trampa. Hay gente que no necesita la verdad, necesita espectadores. Retrocedí otro medio paso, manteniendo la distancia. No le dejé tocarme ni dejé que Andrés me arrebatara el teléfono. Volví a mirar la pantalla de la llamada. Mi voz permanecía serena. Necesito testigos para evitar un incidente. Acabo de salir de la operación. No tengo fuerzas para discutir. Quiero que quede todo registrado. Andrés golpeó la pared con el puño. Se puso rojo de rabia. Para de calcularlo todo. ¿Quién va a poder vivir contigo si vives como una inspectora del Tribunal de Cuentas? Antes esa frase me habría herido mucho, pero en ese momento pensé, sí, calculo. Calculo para que mi hijo no acabe en la calle. Calculo para que algún día, si alguien pregunta cuáles son nuestros derechos, pueda responder con un documento sellado, no con lágrimas. Dije despacio, cuando se trata de cálculos, dices que es mi trabajo, pero cuando necesitas un hogar, dinero y estabilidad, te apoyas en mi capacidad de calcular, ¿verdad? Solo soy honesta con los documentos que me pertenecen. Apenas terminé de hablar, del ascensor llegaron pasos rápidos. Me volví. Un guardia de seguridad uniformado y detrás, una mujer de la comunidad de propietarios, Elena. La luz del rellano se reflejó en sus identificadores y sentí alivio, como si hubiera encontrado un punto de apoyo. El guardia, valorando la situación, dijo enseguida, si tienen algún problema, por favor, cálmense y mantengan el orden. La representante de la comunidad añadió, hemos venido a levantar un acta de la situación actual a petición de la propietaria. Gloria, que estaba actuando su papel, se quedó paralizada un momento. Andrés entrecerró los ojos intentando hablar con dureza. ¿Qué acta? Esto es un asunto de familia. Elena respondió con calma. No decidimos quién tiene razón. Solo registramos la situación actual y garantizamos el orden en la comunidad. En ese momento me sonó el teléfono. Un número desconocido. Contesté. Al otro lado una voz masculina clara y firme. Agente Sánchez, policía local. ¿En qué planta están? Ahora subo. Miré a Andrés. Ya no había miedo. Entendí que había actuado bien. Porque a veces, para preservar una familia, no hay que aguantar, sino garantizar a tu hijo un lugar digno y legítimo en este mundo. El agente Sánchez subió más deprisa de lo que esperaba. El sonido de sus zapatos sobre el suelo de baldosas era nítido y seguro. Vestía de paisano, con una carpeta en la mano. Al verme con el niño, enseguida bajó la voz, como una persona que comprende la situación. Usted es Sofía, ¿verdad? Tranquila. ¿En qué necesita exactamente nuestra colaboración? Antes de que pudiera responder, se entrometió Andrés. Su voz era tensa. Señor agente, son cosas de familia. Un matrimonio que ha discutido un poco. ¿Para qué llamar a la policía enseguida? Sánchez miró a Andrés. No con dureza, pero sí con peso. En los asuntos de familia, precisamente, hay que mantener la calma. Estoy aquí para mantener el orden, prevenir el conflicto y registrar la situación a solicitud de la denunciante. Elena tenía ya preparado el formulario del acta, y el guardia de seguridad Carlos se había retirado un paso para observar que nadie se pusiera a pelear ni intentara arrebatar nada. Sentí que la voz se me había puesto algo ronca de tanto tiempo de pie en el frío, pero intenté hablar con claridad. Me hicieron una cesárea hace 3 días. No me dejan entrar en mi piso. Necesito que la comunidad y la policía atestiguen este hecho para que no ocurra nada imprevisto. El niño es muy pequeño. Tengo miedo de que se enfríe
Sánchez asintió y preguntó: ¿Es usted la propietaria de este piso? No me lancé, como hacía en el trabajo con los clientes, a sacar todos los papeles de golpe. Aquí no se trataba de informes contables, sino de mi vida. Le entregué al niño un momento a Elena, solo el tiempo justo de sacar los documentos sin despertarlo. Sí, aquí tiene. Le tendí mi DNI y una copia notarial del extracto del registro de la propiedad. El piso está a mi nombre. Andrés, al ver el documento, cambió de cara. Apretó los labios intentando conservar la compostura, pero no pudo ocultar la irritación. Gloria, de pie detrás de él, apenas echó un vistazo al papel y enseguida se exaltó. ¿Y qué más da que esté a su nombre? Es la mujer de Andrés. Si ha entrado en la casa del marido, debe vivir según las reglas de la casa del marido. ¿Cuándo se ha visto que una nuera con un recién nacido en brazos llame a la policía para levantar un acta contra su suegra? Al oír esto, Sánchez le pidió con un gesto que hablara más bajo. Señora, por favor, hable más despacio, que aquí hay un bebé. Repito, no juzgo quién tiene razón y quién no en su familia. Solo registro la situación. Elena leyó atentamente la información del documento y preguntó: ¿Quién exactamente le está impidiendo ahora entrar al piso? Andrés dio un paso al frente, aún bloqueando el paso. Hablaba como si el derecho estuviera de su parte. No le impido nada. Solo le aconsejo a mi mujer que vaya temporalmente a casa de sus padres para que mi madre pueda descansar. Tiene hipertensión. Miré directamente a Andrés y dije despacio, para no perder el ritmo: no dabas consejos, estabas de pie bloqueando la puerta. Pusiste la condición de que me fuera, y solo entonces habría paz. Y yo lo único que necesito es entrar en mi casa y acostarme. Gloria se puso enseguida a vocear para que lo oyera todo el rellano. Dios mío, quiere entrar en la casa para llevarme a la tumba a mí, su suegra. Quiere que no duerma, que me dé un ataque. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Elena se inclinó hacia ella y le pidió en voz baja: Gloria, por favor, guarda en silencio. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. No de miedo, sino de cómo en una sola frase se había convertido en víctima. Recordé las palabras de mi padre: cuando venga la desgracia, no te apresures a enojarte. El enojo estorba en el trabajo. Me recordé el refrán: una palabra amable no cuesta nada pero hace maravillas. Pero con los que intentan aplastarte, las palabras amables son como atarte las manos a ti misma. Sánchez se volvió hacia Andrés. ¿Tiene usted algún documento que acredite su derecho de propiedad o copropiedad sobre este piso? Andrés vaciló, se rascó la nuca y respondió con evasivas: Soy su marido. Vivo aquí desde el día de la boda. Sánchez asintió levemente. La relación conyugal es una cosa, y el derecho de propiedad sobre el piso es otra. Si Sofía es la propietaria y se le está poniendo obstáculos, la comunidad tiene derecho a levantar acta. Los conflictos sobre el lugar de residencia o la propiedad, resuélvanlos por los cauces legales establecidos. Andrés se volvió bruscamente hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos de orgullo herido. Sofía, basta. ¿Quieres acorralarme? No respondí en el mismo tono. Hablé al grano. Quiero que todo quede claro. No quiero acabar con el niño en la calle en mitad de la noche. Elena empezó a redactar el acta, devolviendo la situación al cauce legal. Leyó cada punto en voz alta para que no hubiera disputas después. La propietaria del piso, Sofía, solicita la colaboración de la comunidad en relación con el impedimento de acceso a la vivienda. Persona señalada como causante del impedimento: Andrés. La ciudadana Gloria Martínez ha causado alboroto en el rellano comunitario. Ora, Andrés reaccionó enseguida. ¿Qué impedimento? No he impedido nada. El guardia Carlos lo miró y dijo en voz baja, pero directamente: Usted estaba de pie bloqueando la puerta. Todos lo hemos visto. Esa frase hizo callar a Andrés. Gloria pasó a las lágrimas. Se enjugó rápidamente los ojos y se lamentó. ¡Ay, Dios! ¡Qué desgraciada es mi vida! La nuera echa a la suegra a la calle. ¿Qué pecado cometí para esto en mis últimos años? La escuchaba y la espalda se me heló. La vida recordaba a una obra de teatro barata. La gente se cambiaba las máscaras tan deprisa que no daba tiempo a reaccionar. Pero entendí algo. Cuanto más me explicara, más me hundiría en su trampa. Retrocedí otro medio paso, manteniendo la distancia. No le dejé acercarse ni que Andrés me arrebatara el teléfono.
Volví a mirar la pantalla de la gente. Mi voz siguió serena. Necesito testigos para evitar un incidente. Acabo de salir de la operación. No tengo fuerzas para discutir. Quiero que quede todo registrado. Andrés golpeó el puño contra la pared. Se puso rojo de rabia. Para de calcularlo todo. ¿Quién va a poder vivir contigo si vives como una inspectora de Hacienda? Antes esa frase me habría herido mucho. Pero en ese momento pensé, sí, calculo para que mi hijo no acabe en la calle, calculo para que algún día, si alguien pregunta cuáles son nuestros derechos, pueda responder con un documento sellado, no con lágrimas. Sánchez se volvió hacia Andrés. Andrés, cámese. Según los documentos presentados, ella es la propietaria del piso. El cambio de cerradura es una medida de seguridad. Tiene usted derecho a recoger sus cosas personales en un plazo razonable, pero no debe obstaculizar ni causar alboroto. En ese momento salió Gloria de la habitación. Ya se había puesto un abrigo caliente y se había anudado un pañuelo al cuello, como si se preparara para irse. Pero su mirada no era la de alguien que va a marcharse. Era la mirada de alguien que calibra qué puede todavía agarrar. Paseó los ojos por el salón. Su mirada se detuvo en el gran televisor de la pared. Chasqueó la lengua y dijo tan pancha: bueno, si nos está echando, me llevo este televisor para que no se desperdicie. En este piso también hay dinero de mi hijo. No respondí con ironía. Solo suspiré, cogí el teléfono y abrí la carpeta de facturas electrónicas que llevaba desde que compré los electrodomésticos. Hábito profesional. Todo debe tener un documento. No para presumir, sino para no quedar en ridículo. Giré la pantalla hacia Elena y Sánchez. Aquí está el ticket del televisor, a nombre de Sofía. Pago con mi tarjeta. Dirección de entrega. Todo indicado. Gloria se quedó paralizada. Andrés dijo entre dientes: ¿y qué? El ticket está a tu nombre, pero el dinero te lo di yo. La miré con calma, sorprendiéndome a mí misma. Si me lo diste o no, eso tendrás que demostrarlo, y yo tengo el ticket y el extracto de mi cuenta bancaria. Esa frase hizo callar a Andrés, porque en el fondo sabía, yo no suelto palabras al viento. Vivo con números, y los números no conocen la piedad. Sin poder llevarse el televisor, Gloria se centró en otro objetivo. Fue hasta el zapatero, sacó varios pares de zapatos nuevos y murmuró: y el calzado también lo compró con dinero de mi hijo. Volví a abrir los tickets, esta vez de una tienda online, y de nuevo a mi nombre. No discutía, simplemente presentaba pruebas. Carlos el guardia, al ver cómo ella arrojaba el calzado, comentó en voz baja: señora, llévese por favor solo sus cosas personales. Lo que pertenece a la propietaria, déjelo. Gloria se volvió bruscamente. Sus ojos centellaron. Tú eres el guardia y la estás defendiendo a ella. ¿Cuánto te ha pagado? Carlos se ruborizó, pero respondió con profesionalidad: no defiendo a nadie. El que tiene documentos tiene la razón. Quizás esa frase enrabiase a Gloria más que ninguna, porque estaba acostumbrada a ganar a gritos. Al enfrentarse a alguien que solo reconoce los papeles, quedó desarmada. Andrés, viendo a su madre en un callejón sin salida, se dirigió al dormitorio y empezó a abrir cajones con estrépito. Entendí que buscaba algo que me pusiera en apuros: documentos, joyas. Me levanté enseguida. La cicatriz me dio tal tirón que me oscureció la vista, pero aún así me acerqué a la puerta del dormitorio y le corté el paso con mi cuerpo. Mi voz se volvió más firme. Andrés, llévate tus cosas personales, no te molesto. Pero los documentos del piso, los documentos del niño y lo que no te pertenece, no lo toques. Andrés se quedó quieto, mirándome como si quisiera decirme algo muy ofensivo. Pero Sánchez dio un paso al frente y le recordó: Andrés, mantenga la calma. Si hay disputas sobre bienes, puede resolverlas por los cauces legales. Llevarse a su aire cosas cuya pertenencia no está clara le creará problemas a usted mismo en el futuro. Volví al salón, cogí una bolsa grande de tela y la puse en medio de la habitación. Hacía exactamente lo que había prometido, sin trucos. Tus cosas personales, ropa, calzado, documentos, mételo aquí. Las cosas de tu madre, en otra bolsa. Si crees que compraste algo más, presenta la prueba y te dejaré llevártelo.
Gloria torció el gesto. Para todo le hace falta una prueba. ¿Quién vive así? Respondí con suavidad, pero sin ceder. Las pruebas son necesarias para que luego no haya acusaciones en el vacío. Gloria, si tiene argumentos, discuta. Si tiene pruebas, hable. Pero sin pruebas, cualquier disputa se convierte en simple ruido. Esa frase la hizo callar varios segundos. Luego se ajustó el pañuelo, se dirigió hacia la salida y, al marcharse, murmuró: «Bien, ya veremos cuánto te dura». En ese momento el cerrajero terminó el trabajo. Me entregó las llaves nuevas y me explicó cómo programar el nuevo código. Asentí, sintiendo que el cansancio me nublaba la vista. Sánchez me miró y preguntó brevemente: «¿Quiere añadir algo más al acta? Por ejemplo, sobre el estado de los bienes al marcharse ellos». Elena añadió enseguida el complemento: «Hora del cambio de cerradura, relación de las cosas personales que se llevaron, y la obligación de volver a por el resto en el momento acordado ante representante de la comunidad». Todo breve, claro y jurídicamente correcto. Cuando por fin salieron al rellano, advertí al fondo del pasillo, junto al ascensor, otra figura. Era Rafael Martínez, mi suegro. No dijo nada. Solo me miró a mí, luego al envoltorio con el niño en mis brazos. En su mirada no había ni ira ni reproche, solo tristeza e impotencia. La mirada de un hombre que sabe que su hijo no tiene razón, pero no puede frenarlo. Quiso decir algo, pero se arrepintió. Solo asintió apenas perceptiblemente, como una disculpa no pronunciada en voz alta. Yo, apretando al niño, respondí con un leve asentimiento igual. No era perdón ni súplica de ayuda, solo reconocimiento. En esa casa había al menos una persona que aún distinguía el bien del mal. La puerta se cerró. Ya no había gritos ni discusiones. Solo quedó el olor a leche, el antiséptico en mi ropa y la respiración acompasada del niño. Cerré el cerrojo, me apoyé de espaldas en la puerta y por un momento cerré los ojos. Mis manos temblaban de dolor y agotamiento, pero en el alma había un extraño vaciamiento, como si acabara de cortar una cuerda que me había estado estrangulando largo tiempo. Entendí. Desde esa noche ya no podía fiarme de la gente. Debía fiarme de los procedimientos para proteger a mi hijo y a mí misma. El piso quedó sumido en el silencio, tan profundo que oía el tic-tac del reloj de pared. Puse al niño en el Moisés junto al sofá y corrí las cortinas para amortiguar la luz del rellano. Arturo se movió, sus labiecitos chascaron buscando leche. Me incliné y le besé en la frente. El olor del bebé, suave y limpio, era tan distinto al veneno que había flotado aquí media hora antes. Pero no me permitía relajarme. Los que se habían atrevido a bloquear la puerta podían volver. Cogí el teléfono y llamé a Elena de la comunidad para confirmar la entrega de cosas al día siguiente. «Elena, mañana a las 9 de la mañana, por favor mande a alguien a atestiguar la entrega. Solo devuelvo las cosas personales y no quiero ningún escándalo». Ella respondió brevemente: «No se preocupe, Sofía, mando a Carlos. Todo según el acta». Al colgar, recorrí el piso haciendo fotos rápidas de los rincones principales para registrar el estado. No por codicia, sino para evitar que al día siguiente dijeran que había escondido o estropeado algo. Mi profesión me ha enseñado: todo debe tener un rastro legal. La cicatriz palpitaba, y tenía que apoyarme en la mesa para quedarme de pie. Cogí al niño para darle el pecho. Se aferró con fuerza. Sus ojitos se entreabrían y cerraban. Mirando su boquita diminuta, comprendí una verdad sencilla. Por tu hijo eres responsable. Lo he parido, y tengo la obligación de ser fuerte y sensata. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje breve de Andrés: «Te has pasado. Mañana hablamos». Ni una palabra sobre el niño, ni una pregunta de si me dolía algo. Solo hablamos, como si me convocara a su despacho a rendir cuentas. No contesté. El silencio en ese momento no era derrota, sino una forma de no darles material nuevo para la manipulación. Puse el teléfono en silencio y lo dejé de lado. Hacia las 10 de la noche llamaron brevemente al timbre. El corazón me dio un vuelco. Apreté al niño contra mí y miré por la mirilla. Detrás de la puerta estaba Rafael Martínez, solo, con una chaqueta vieja y el pelo canoso alborotado por el viento. Me miraba directamente al visor, como si supiera que le estaba observando.
Entreabrí la puerta en cadenilla. Mi voz era baja. «Rafael, ¿ha pasado algo?» Guardó silencio varios segundos, y luego dijo con voz ronca: «He venido a preguntar cómo estáis tú y el nieto. Has estado mucho tiempo de pie en la corriente después de la operación». Me preocupaba. Solo una frase, y se me hizo un nudo en la garganta. Quise preguntar por qué había callado entonces, pero me contuve. Entendía que estaba atrapado entre su mujer y su hijo, y cualquier palabra podría haber hecho explotar la situación. Miró el envoltorio en mis brazos. «¿Duerme el nieto?» «Sí, ha comido. Se está durmiendo», asintió. Su mano envejecida se alzó y cayó, como si quisiera coger al nieto pero no se atreviera. Suspiró. «No defiendo a nadie. Te digo solo una cosa, cuida las fuerzas. Si algo requiere documentos y testigos, hazlo. No les dejes que te acorralen». Lo miré, y el alma se me hizo más pesada. «Gracias, Rafael». No quería el escándalo, pero no podía quedarme con el niño en la calle. Asintió mirando al suelo. «Lo sé. En la vida hay que pagar por todo. Por los errores hay que responder. Cuida al nieto». Dicho esto, retrocedió un paso, como si temiera que si se quedaba más tiempo le malinterpretaran. Antes de irse, añadió en voz baja: «Mañana, en la entrega de las cosas, si empiezan a armar escándalo, dile a Carlos que me llame». Se dio la vuelta. Su figura delgada se alejó despacio hacia el ascensor como una sombra solitaria. Las puertas del ascensor se cerraron. Estuve inmóvil varios segundos más, sintiendo como si hubiera oído una disculpa que no había podido pronunciar en voz alta. Cerré la puerta con todos los cerrojos. Una parte de mí se ablandó, pero la otra siguió dura como la piedra, porque la bondad silenciosa de Rafael no podía salvar este matrimonio. Yo necesitaba seguridad y límites claros. Puse al niño en el Moisés. Encendí la lamparilla amarilla suave. Abrí el cuaderno y escribí 3 líneas. No discutir cuando esté cansada. No responder con las emociones. Todas las actuaciones según el procedimiento. Al escribirlo, cerré el cuaderno como si sellara un juramento. Antes de acostarme, saqué 2 bolsas grandes de tela y las puse en el rincón del salón, pegando pegatinas. Cosas de Andrés y cosas de Gloria. Mañana vendrían y yo simplemente abriría la puerta a la hora acordada, les daría las bolsas, recibiría la firma, lo grabaría en vídeo según pedía la comunidad y no tendría que quedarme en medio de la habitación escuchando sus lamentos. Dicen que una mala paz vale más que una buena guerra, pero entendí, aguantar bien es mantener la paz, aguantar mal es poner el cuello bajo el cuchillo. En esa noche no lloré en voz alta. Las lágrimas corrieron solo cuando el niño se durmió tranquilo, como una lluvia fina fuera de la ventana. Me las sequé y me dije: las lágrimas pueden lavar la cara, pero no el destino. Para cambiar el destino, hay que cambiar la forma de vivir. El reloj dio las 11. Fuera de la ventana, Barcelona brillaba envuelta en bruma húmeda. Por la avenida pasaban coches escasos, dejando tras de sí largas franjas de luz amarilla, como suspiros. Caminaba despacio por el salón con Arturo en brazos, dándole palmaditas en la espalda. Mis manos lo mecían, pero el oído estaba tenso, no por paranoia, sino porque acababa de aprender una lección muy cara. Si tú mismo no proteges la puerta de tu hogar, otros la cerrarán por ti a su antojo. El niño volvió a dormirse, inclinando la cabeza de lado. Lo puse en el Moisés, le arreglé la mantita. Al terminar, me desplomé en el sofá y expiré profundamente. La cicatriz tiraba como si alguien jalara de un hilo, y quería cerrar los ojos y dejarlo todo. Pero ¿cómo lo dejas? Lo dejas tú. Se te cae encima. Abrí el teléfono sin releer el mensaje de Andrés. Me ocupé de otra cosa. Abrí las notas y empecé a escribir, como si confeccionara un libro mayor. 20:10. Llegué a la puerta. La cerradura no funciona. 21:22. Andrés abrió. No dejó entrar. 21:15. Gloria mencionó el olor a pañales. Exigió que me fuera a casa de los padres. 21:25. Llamada a la comunidad de propietarios. 20:33. Llegó el agente. 21:15. Levantada el acta. 21:30. Cambio de cerradura. No añadí emociones. Solo hechos.
Las emociones se pueden rebatir, pero las horas y los sucesos son más difíciles. Al terminar, guardé el registro, hice una captura de pantalla del acta que Elena había enviado al chat de vecinos y guardé todo en una carpeta aparte con un nombre claro. Incluso tuve la previsión de hacer una copia de seguridad en mi correo electrónico. Alguien dirá que es excesivo, pero mejor pasarse que arrepentirse. Mejor tener fama de meticulosa que de ingenua. Me levanté a llenarme un vaso de agua tibia. En la cocina había luz, pero en el alma oscuridad. En el armario aún quedaban garbanzos y un poco de arroz, lo que había comprado la semana pasada para preparar potaje el primer mes del niño. Estuve mirando largo tiempo el paquete de legumbres y al alma se me fue haciendo el vacío. Resulta que por mucho que planifiques, basta una sola maldad para que todo pierda sentido. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez llamaba Gloria. La miré en pantalla y no contesté. Sabía que contestar era abrir la puerta a su veneno. Dejé que sonara 3 veces y lo silencié. Enseguida llegó un mensaje, corto pero venenoso. Muy bien, has parido al nieto para avergonzar a su madre ante todo el edificio. Lo leí y las manos me temblaron ligeramente. No de miedo, de rabia. Hablaban del nieto con ese tono, como si fuera una deuda. Dejé el teléfono y me masajé las sienes con 2 dedos, repitiéndome: la rabia es fuego. Si te dejas llevar, te quemas tú misma. Fui al dormitorio, abrí el cajón de la mesilla. Dentro había una carpeta con los tickets y garantías de los electrodomésticos. Tenía el hábito de guardar todo en orden. Saqué los documentos y los dividí en 2 montones, los del piso y los del niño. Los metí todos en una funda impermeable y los dejé junto a la mochila. No pensaba huir, pero debía estar preparada para lo peor. Luego me senté a la mesa del comedor y abrí el portátil. La luz de la pantalla iluminó mi cara, más ojerosa de lo que pensaba. Creé una nueva carpeta con un nombre breve para el caso. Dentro, subcarpetas, actas, mensajes, tickets, fotos. No tenía por objetivo hurgar en la vida ajena para humillar. Solo recogía lo que concernía directamente a mis derechos y los de mi hijo. Había algunas fotos que había hecho antes, cuando empecé a sospechar que Andrés se retrasaba demasiado. No estaba segura de que fueran pruebas sólidas, pero eran piezas del puzzle. Las ordené, renombré los archivos por fechas. Cada vez que guardaba un documento, cerraba el portátil y respiraba hondo, como si hubiera corrido una larga distancia. Cansada, muy cansada, pero ese cansancio no daba derecho al error. Hacia la 1 de la noche, Arturo gimoteó. Me levanté de un salto. La cicatriz volvió a tirar de golpe. Cogí al niño para darle el pecho. Mamó con avidez, como recuperando el tiempo perdido en ese ajetreado día. Miraba sus manitas diminutas, que apretaban mi jersey, y las lágrimas me brotaron solas. Susurré, solo para que yo misma me oyera: hijito, no intento vencer a nadie. Solo quiero que tengas un lugar digno donde crecer. Él no sabía nada, solo comía y respiraba acompasado. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Si amas, hasta el final, amo a mi hijo. Así que debo amar también esa parte fuerte de mí misma que lo protege. Cerca del amanecer el cielo se puso gris. No había podido dormir. Pensaba en mis padres, que probablemente ahora dormían tranquilos en su casa y no sabían que a su hija no la habían dejado entrar a su propio piso. Cogí el teléfono para escribirle a mi madre, pero borré el mensaje. Un mensaje sin entonación podría asustarla. Llamé. Mamá contestó con voz soñolienta. ¿Quién es, hija? Intenté hablar con la mayor calma posible. Mamá, ¿podéis venir por la mañana a mi casa? Necesito irme a vuestra casa una temporada. Hubo una pausa breve, y luego mamá preguntó muy bajito, como si temiera hacerme daño. ¿Ha pasado algo, Sofía? No entré en detalle. Estoy bien, pero necesito que vengáis. Os cuento luego. Mamá dijo enseguida con firmeza. Bien, ahora despierto a tu padre. Al colgar, me eché en el respaldo del sillón. Al alma me entró alivio y pesadumbre a la vez. Alivio porque había aparecido un apoyo. Pesadumbre porque desde ese día mis padres entraban en una guerra en la que no deberían haber entrado por culpa de su nieto recién nacido. Me levanté, entreabrí la ventana. En la habitación entró aire frío. Me estremecí, me envolví más en el batín
y miré abajo, al patio. Los basureros ya barrían, sus escobas susurraban igual y monótonamente. La vida seguía su curso. Solo mi vida giraba hacia otro camino. Me volví y por última vez eché una mirada al piso en esa noche. Las paredes eran blancas, la luz brillaba, las cosas estaban en su sitio, pero la sensación de calor había desaparecido. Entendí. Algunas cosas se pierden no físicamente, sino como la fe. Y la fe, una vez traicionada, se pierde para siempre. Puse la mano en el Moisés, acaricié la mantita de Arturo y me erguí, repitiéndome mentalmente: a partir de este momento, cada paso debe estar calculado, no por nadie, sino por mi hijo. Apenas amaneció, oí el suave tintineo del ascensor. Ya no me sobresaltaba. Simplemente cogí a Arturo en brazos, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Allí estaba Carlos, con el libro de registro de la comunidad. A su lado, Elena, con cara seria pero no fría. Elena dijo en voz baja a través de la puerta: «Sofía, hemos venido según lo acordado. Lo haremos todo rápido para que pueda descansar». Abrí la puerta dejándola en cadenilla. El aire de la mañana en el rellano era frío pero limpio. Invité a Elena al salón, y Carlos se quedó en el umbral para que nadie pudiera irrumpir. Ya no sentía incomodidad por molestar a la comunidad. La noche anterior había entendido. La vergüenza en el sitio correcto es dignidad, y en el sitio equivocado es autodestrucción. Faltando 10 minutos para las 9 llegaron Andrés y Gloria. Caminaban deprisa, apresurados, como si temieran llegar tarde y perder sus derechos. Andrés llevaba una chaqueta negra con cara sombría. Gloria iba envuelta en el pañuelo. En la mano tenía una bolsa vacía, supuestamente para las cosas, pero los ojos le recorrían todo como una inspectora. Elena habló la primera con mucha claridad. Ayer se levantó acta. Hoy se llevan las cosas personales según la lista que facilitará Sofía. Reciben, firman el acta de entrega y recepción y no arman alboroto en el rellano. Andrés sonrió con ironía. «¿Qué lista? ¿Hay algo en esta casa que me pertenezca?». No respondí. Simplemente puse en la mesa del comedor las 2 bolsas preparadas la tarde anterior. En una ponía Andrés, en la otra Gloria. Hacía exactamente lo que había prometido. «Estas son sus cosas personales que no alcanzaron a llevarse ayer», dije en voz tranquila. «Ropa, documentos, artículos de higiene. Compruébenlo ante la representante de la comunidad». Gloria enseguida abrió la bolsa, hurgó rápidamente y levantó la cabeza. «Falta mi joyero». La miré directamente, sin pánico. «Donde haya dejado su joyero, ahí búsquelo. Yo no lo he cogido y no he mirado en su armario. Si tiene alguna sospecha, indique el lugar exacto y lo comprobaremos juntos ante la comunidad, pero con todos presentes». Gloria vaciló. Evidentemente estaba acostumbrada a gritar para asustar, no a presentar pruebas concretas. Andrés se metió. «Sofía, no montes un circo. Dame las llaves de repuesto. Necesito entrar y coger mis cosas». Carlos le cortó el paso en el umbral con suavidad, pero firmeza. «Andrés, entrará solo con el consentimiento de Elena y Sofía, y solo para recoger sus cosas personales. Actuamos según las normas». Andrés me miró como si quisiera devorarme, y luego se volvió hacia mí con reproche. «Muy bien. Has llamado a toda la comunidad para vigilarme como a un delincuente». Sentí que la cicatriz tiraba de tanto tiempo de pie, pero no lo mostré. Solo respondí brevemente: «Acabo de dar a luz. No tengo fuerzas para discutir. Cuando todo está claro, es más fácil para todos». Elena le tendió a Andrés el acta para que firmara. Él cogió el bolígrafo. La mano le temblaba de rabia. Firmó y arrojó el bolígrafo sobre la mesa. Gloria firmaba refunfuñando. «En mi vida he visto una nuera así». No reaccioné. Cogí a Arturo y me fui a otra habitación para protegerlo del ruido. Cuando volví, vi que habían llegado mis padres. Mi padre, Emilio, iba en abrigo marrón. Era de estatura baja, pero se mantenía erguido. Mi madre, Pilar, llevaba una bolsa caliente con el desayuno. Probablemente había comprado de camino ensaimadas y huevos duros, como hacen las madres que ante todo piensan en que su hija coma. Papá no se entretuvo mirando a Gloria. Miró a Andrés. Su mirada era serena como el acero. «Buenos días».
He venido a llevarme a mi hija una temporada. Si algo requiere intervención jurídica, actuaremos por la vía legal. Andrés quiso decir algo, pero al toparse con la voz de mi padre, que no admitía discusión, se tragó las palabras. Gloria se volvió enseguida hacia mi madre, intentando entablar conversación sobre la moral, cómo ha educado a su hija, que llama a la policía contra la suegra. Mi madre no se puso a gritar. Solo suspiró y dijo en voz baja, pero con peso: mi hija acaba de parir. Necesita descanso y un sitio donde pueda tumbarse. El que quiere al nieto no molesta a su madre. Y eso es todo. Esa frase hizo callar a Gloria varios segundos. Recogí las cosas del niño en un cesto, solo lo más necesario: pañales, leche en polvo, ropa, documentos. No lo recogí todo de golpe, porque no huía. Me iba para recuperar fuerzas, evitar el conflicto y prepararme para actuar correctamente. Papá me ayudó a sacar la bolsa. Mamá cogió a Arturo. Yo iba detrás, apoyándome en la pared. Antes de entrar en el ascensor, me volví hacia Elena. Elena, por favor, guarde todos los documentos, los de ayer y los de hoy. Si en el futuro hay disputas, necesitaré copias. Elena asintió. Todo quedará guardado. Las puertas del ascensor se cerraron. En el reflejo vi a Andrés, de pie en el rellano con la cara ensombrecida. Gloria se había dado la vuelta. Ya no me importaba en qué pensaban. Sentía que salía de una trampa. En casa de mis padres, mamá ya había tendido la cama, preparado caldo de pollo caliente con perejil picado. Papá dejó la bolsa y dijo solo una frase: descansa, no te enfades. Todo tiene solución. Al oírlo, me eché a llorar. No de debilidad, sino porque al fin me habían dado permiso para respirar. Entendí que a veces un paso atrás no es derrota, sino una manera de plantarse con más firmeza. Queridos oyentes, ¿qué habrían hecho en mi lugar en semejante situación? ¿Se habrían mordido la lengua y aguantado? ¿O habrían optado por actuar con decisión para salvarse a ustedes y a su hijo? Si esta historia les ha hecho reflexionar, por favor pongan un me gusta y dejen un comentario. Y escuchen hasta el final, porque tras mi calma vino un giro que muchos no esperaban. Me sequé las lágrimas y terminé el caldo. En mi cabeza había ya un plan claro, sin ruido, sin venganza verbal, solo por la vía legal, con documentos y en el momento oportuno. En casa de mis padres había más luz que en mi antiguo piso. No por las lámparas, sino por la presencia de personas. Mamá no paraba en la cocina, cocía arroz con leche, hacía lentejas, con miedo de que se me cortara la leche. Papá iba y venía, hablaba poco, pero lo hacía todo, desde preparar infusiones de manzanilla hasta ir a la farmacia a por vendas. Yo yacía en la cama, escuchaba el zumbido del ventilador, el soplido del niño a mi lado, y me sentía como si me hubieran sacado de un hoyo. Pero el sosiego no significaba olvido. Me repetía: sosiego para recuperar fuerzas, no para dejar que hablen de ti a su antojo. Al tercer día en casa de mis padres, el dolor había amainado. Ya podía sentarme más tiempo, caminar despacio. A cada paso la cicatriz aún dolía, pero la cabeza estaba clara. Abrí el portátil. La carpeta del caso no estaba en él, pero recordaba que todo estaba guardado en la nube. Lo restauré directamente en el ordenador de mis padres, puse una contraseña larga y lo dividí todo en 4 grupos, como acostumbraba en el trabajo: actas, mensajes, tickets, pruebas. El acta de la comunidad era una prueba sólida del incidente con la puerta. Los mensajes eran los que Andrés y Gloria habían enviado después, demostrando su actitud y su intención de echarnos del piso. Los tickets eran los extraños cargos que habían aparecido durante mi embarazo. Compras caras pero sin sentido. Perfume, bolsos, zapatos, reservas en restaurantes. No podía acceder a la cuenta de Andrés y no quería hacer nada ilegal, pero muchos tickets llegaban a la dirección del piso, y el nombre del destinatario no era el mío. Para una contable ese era un interrogante muy gordo. Imprimí todo no en un montón caótico, sino en juegos. Cada juego sujetado con una portada con inventario, fechas y breves anotaciones. Mamá, al verme imprimir, se preocupó. «Hija, acabas de operarte. Descansa». Sonreí débilmente. «Mamá, no te preocupes. Lo hago a mi ritmo, como un informe».
Despacio pero seguro. Papá, sentado al borde de la cama, al oírlo asintió. No preguntó nada, solo dijo paternalmente: hagas lo que hagas, siempre debe haber una salida. Con documentos no es tan aterrador que te difamen. Esa tarde llamó Andrés. Dejé que el teléfono sonara varias veces antes de contestar. No para hacerme de rogar, sino para asegurarme de que la voz no me temblara. Sofía, te has ido a casa de tus padres. Pues te has ido, pero no hay que hacer un escándalo de esto. La gente verá y dirá que te he hecho daño, dijo con dificultad para contener la rabia. Ya no le preguntaba si quería a su hijo. Le hice otra pregunta, directa y fría. ¿Cómo quieres resolver esta cuestión? ¿Con conversaciones o con documentos? Andrés se burló. Siempre tus documentos. ¿Crees que porque tienes el extracto del registro puedes hacer lo que quieras? Respondí tranquila. No. Creía que si tengo un niño pequeño, las personas se comportarían como es debido. Pero tú no lo hiciste, así que yo debo comportarme humanamente conmigo misma. Al otro lado del hilo hubo silencio unos segundos, y luego Andrés soltó una frase como echando sal en la herida. Eres inteligente, pero a las demasiado inteligentes nadie las quiere. Colgó sin seguir discutiendo. Entendí. Para Andrés mi inteligencia era una espina, y para mí en ese momento era un salvavidas. A la mañana siguiente, me reuní con la abogada, Olga Valera. Me la había recomendado una compañera del trabajo. Al niño lo dejé con mamá. Papá me llevó a una cafetería tranquila cerca del bufete. Elegimos una mesa en el rincón. Me senté y puse sobre la mesa la carpeta con los documentos. Olga Valera, al ver el grueso montón de papeles, arqueó una ceja con sorpresa. Ha venido bien preparada. Respondí con honestidad. Soy contable. Lo que más temo son los acuerdos verbales. Olga Valera empezó por el acta de la comunidad. Golpeó varias veces el borde de la hoja con el bolígrafo, como marcando algo. Esto es muy importante. Prueba el hecho de que se impidió el acceso a la propietaria legítima a su propiedad. Además, ocurrió justo después de su cesárea. Desde el punto de vista de las cualidades personales y del derecho de custodia del niño, esto es muy desfavorable para la otra parte. Escuché sin sentir malicia. Simplemente asentí. Pasó a los tickets y los mensajes. Miraba en silencio. Hacía pocas preguntas, pero pertinentes. ¿De dónde tiene estos tickets? Tengo correos con los albaranes de compra y SMS de entrega que llegaban a mi número porque yo antes gestionaba las direcciones de envío en nuestra casa. Olga Valera asintió. Todo lo obtenido por vías lícitas puede utilizarse. Eso sí, no lo suba a Internet ni se lo envíe a terceros con intención de difamar. Ganamos en los juzgados, no con la opinión pública. Respondí enseguida. No quiero difamar a nadie. Solo necesito seguridad y el derecho a criar a mi hijo. Olga Valera se echó hacia atrás en el asiento y pasó a lo principal. El piso está a su nombre, adquirido antes del matrimonio. La probabilidad de que lo dividan es muy baja. Pero debe usted atenerse estrictamente a una regla. No tiene derecho a destruir sus cosas ni a retenerlas ilegalmente. Cualquier entrega debe hacerse ante testigos, preferiblemente levantando acta. Recordé las dos bolsas, la escena de la firma del acta ante la comunidad, y entendí que había dado el primer paso correctamente. Olga Valera continuó. En cuanto al niño, necesita demostrar su capacidad de cuidarlo. Ingresos, lugar de residencia, ayuda disponible. Sus padres, si tienen una situación estable, pueden ser un punto a favor. En cuanto a la manutención, el juzgado partirá de los ingresos reales de Andrés. Cogí el vaso de agua tibia y formulé la pregunta que me había rondado muchas noches. ¿Y si se niega a firmar cualquier cosa, incluso los documentos del niño? Olga Valera me miró con firmeza. Si se niega, actuaremos por el procedimiento. No necesitamos suplicarle, pero habrá que tener paciencia. La ley es un camino largo, no un atajo. Me quedé en silencio unos segundos. A través de la ventana de la cafetería brillaba un sol pálido. La gente iba al trabajo, al mercado, sus vidas fluían tranquilas, y yo, al parecer, me adentraba en otro camino. No alegre, pero necesario. Antes de despedirse, Olga Valera dijo una frase que se me quedó grabada para siempre. No piense que está guerreando con ellos. Está levantando una valla para usted y para su hijo. Y una valla debe ser recta, sólida y construida según las normas.
Entonces lo detiene todo. Salí de la cafetería. Papá me abrió la puerta del coche, me ayudó a entrar. No me preguntó con curiosidad qué había dicho la abogada. Solo preguntó, ¿estás bien, hija? Asentí. Bien, papá. Ya sé qué tengo que hacer. Al volver a casa, vi a Arturo durmiendo en brazos de mamá, y el alma se me alivió. Entendí. Desde ese momento ya no necesitaba hablar mucho. Solo tenía que actuar, paso a paso, como los constructores que levantan una casa poniendo cada ladrillo con cuidado. Después de la reunión con la abogada, ya no había niebla en mi cabeza. Sabía qué hacer primero y qué después. Y lo primero era tramitar el certificado de nacimiento de Arturo. Los adultos pueden discutir meses, años, pero los documentos de un niño no pueden quedar en el aire. Necesita nombre, lugar de residencia, cartilla sanitaria, vacunas. Todo empieza por ese pequeño trozo de papel. Esa mañana mamá se levantó temprano, preparó una infusión de hierbas y me dijo que me la frotara para no resfriarse. Papá me ayudó a preparar la carpeta con documentos. La llevaba con cuidado, como una joya. Me puse el abrigo abrigado, arropé al niño. Arturo estaba en la sillita del coche. Su carita era rosada. Nos miraba. Mirándole, me dije, tiene por delante una vida larga, y tengo que hacer todo bien desde el principio. En el registro civil me senté a esperar turno, y la cicatriz palpitaba al compás del ventilador del techo. La funcionaria, al verme con el niño, preguntó en voz baja, ¿le hicieron cesárea? Asentí. Me dio el formulario y me explicó que había que rellenar dónde. Habló sin emociones de más, pero con tal respeto que me sentí persona, a diferencia del día en que me habían llamado fuente de infección. El problema era el apellido del niño. Por tradición el niño toma el apellido del padre, pero las tradiciones son fuertes solo en las familias normales. No quería usar el apellido como venganza, ni convertir a mi hijo en trofeo. Solo quería que tuviera estabilidad, que no los zarandearan de acá para allá por capricho de los adultos. La abogada Olga Valera había dicho claramente, puedo proponer un acuerdo, si es voluntario, y se formaliza por la vía legal. Al volver a casa, le escribí a Andrés un mensaje, sin largos preámbulos, sin emociones, sin mencionar infidelidades. Solo condiciones y objetivo. Andrés, esta semana necesito tramitar el certificado de nacimiento de nuestro hijo para poder ponerle la vacuna y la cartilla sanitaria. Te propongo que firmes un acuerdo para que el niño lleve mi apellido y esté empadronado en el domicilio de mis padres por razones de estabilidad. A cambio, resolveré todos los asuntos estrictamente por la vía legal, sin involucrar a familiares ni montar escenas. Si estás de acuerdo, nos vemos en el registro el día y hora tal para la firma. Sofía. Al enviarlo, dejé el teléfono. Mamá me miró con inquietud. ¿Crees que estará de acuerdo? Sonreí torcidamente. Si no está de acuerdo, iremos igualmente por nuestro camino. Mamá, simplemente le doy la oportunidad de comportarse humanamente. Andrés respondió casi una hora después. El mensaje era breve y resumaba orgullo herido. No inventes. Es mi hijo. Le contesté con una sola frase. Es tu hijo. Entonces sé padre y pon tu firma. Al otro lado, silencio. No le presioné, no llamé. Aprendí a no correr detrás del que se ha dado la vuelta. Por la tarde Andrés llamó él solo. Su voz era más baja, ya no tan cortante, pero aún firme. Sofía, ¿por qué quieres que el niño lleve tu apellido? Respondí con calma. Por la estabilidad de sus documentos y su vida. Vivo en casa de mis padres. Yo lo cuido. Yo tramito todos los documentos. No quiero que cada vez que tenga que llevarlo a la vacuna o al médico, tenga que pedirte permiso, mientras tú apareces y desapareces a tu conveniencia. Andrés se burló. Muy bonito lo que dices. Pero si lleva el apellido de la madre, la gente se reirá. Suspiré. La gente no va a criar a mi hijo, Andrés. Las habladurías son como el viento en el campo. El viento sopla, pero el trigo crece igualmente. Quizás esa frase le hirió el amor propio. Guardó silencio varios segundos, y luego dijo, bien, firmaré. Pero tienes que prometerme que no me avergonzarás. Respondí enseguida, no avergüenzo a nadie, solo necesito los documentos del niño. El acuerdo firmado en el registro es voluntario.
El funcionario lo explicará todo. Si estás de acuerdo, nos vemos mañana. Al día siguiente Andrés llegó. Iba con camisa blanca, impecable, como si intentara salvar su imagen, pero tenía los ojos cansados, cansados como el de alguien que vive en tensión continua y teme que le calen. Mi padre no se entretuvo hablando con él, simplemente fue conmigo, para estar presente, y se quedó a unos pasos. Mamá con Arturo en brazos se sentó en la zona de espera sin decir nada. La funcionaria del registro leyó el contenido del acuerdo en voz alta y clara. Le preguntó a Andrés, ¿firma usted esto voluntariamente? ¿Entiende que este acuerdo concierne al apellido y al lugar de residencia del niño y no anula sus obligaciones como padre ni la obligación de abonar la manutención si así lo establece el juzgado? Andrés palideció ligeramente, cogió el bolígrafo y firmó. Su firma ese día no era tan larga como el día de la boda. Temblaba un poco, como la de alguien que toma una decisión de la que no quiere hacerse responsable, pero se ve obligado. Cuando el papel recibió el sello rojo, miré el documento y al alma me entró alivio y dolor a la vez. Alivio porque mi hijo tenía ya un camino claro. Dolor porque, resulta, para que un hombre se hiciera padre en el papel me había costado un matrimonio entero. Al salir del registro, Andrés se alejó deprisa evitando mirar al niño. No lo llamé ni lo frené. Solo me incliné, le arreglé la mantita a Arturo y me senté con él en el coche de papá. Antes de llegar a casa, mi teléfono empezó a llenarse de llamadas. Llamaba Gloria. No contesté. Entonces empezó a mandar mensajes, palabras que eran como piedras arrojadas. Enhorabuena, has parido al nieto para privarle de su apellido. No tienes vergüenza. No creas que porque tienes algo de dinero puedes hacer lo que te dé la gana. Los leía, y el corazón se me iba endureciendo. Ya no me dolía como antes. Me daba pena esa mujer que quería al nieto no con el corazón, sino con el apellido, para guardar las apariencias. Estaba a punto de apagar el teléfono cuando llegó otro mensaje de Rafael Martínez. Solo unas palabras. Si actúas bien, sigue así. Cuida la salud, no discutas. Estuve mirando largo tiempo la pantalla. No esperaba que me defendiera ni que fuera contra su mujer. Pero ese mensaje era como un gesto de la conciencia que confirmaba que no era una villana, si había elegido proteger a mi hijo. Esa tarde puse el certificado de nacimiento y el acuerdo en la funda impermeable y la cerré como una caja fuerte. No me sentía vencedora, solo sentía que mi hijo tenía una base más sólida, y para una madre eso es suficiente para seguir de pie. Con el certificado de nacimiento en la mano, sentí que el ritmo de mi vida cambiaba. El niño tenía nombre, lugar de residencia, una base sólida, documentos claros. Y yo debía tener una decisión igual de clara. En casa de mis padres, cada mañana oía a mamá trajinar con las ollas, a papá salir al jardín a regar las flores. El corazón se me calmaba, pero bastaba con cerrar los ojos para volver a ver el frío rellano, a Andrés bloqueando la puerta, y la mueca de Gloria que había llamado oloroso al envoltorio con mi hijo. Ese piso seguía siendo mío. Sí, pero la sensación de hogar murió aquella noche. Mamá decía, ¿por qué no lo dejas? Ya volverás después. Sacudía la cabeza. No por debilidad, sino porque entendía, ese piso era el pretexto al que se aferraban. Hoy exigen, en nombre del deber filial, mañana en nombre del amor, pasado en nombre de la opinión pública, y yo, cada vez que tocara esa puerta, sentiría que se me apretaba el corazón. Dicen que no hay humo sin fuego. Para mí ese piso era el humo, la huella del incendio en mi alma. Decidí venderlo. Esa decisión no fue impulsiva. Me senté con papá, desplegué papel y bolígrafo en la mesa, como si elaborara un plan financiero. Definí claramente 3 objetivos. Primero, cerrar el antiguo lugar de residencia para evitar el acoso. Segundo, crear capital limpio para la crianza del niño y gastos imprevistos. Tercero, poner en marcha mi propio negocio acorde a mi profesión. Papá, al escucharme, solo asintió y preguntó, ¿lo has pensado bien todo? Respondí, sí, papá, vendo no por rabia, vendo porque necesito paz. Llamé a la agente inmobiliaria Marina, a quien había conocido en un proyecto de reforma de interiores. Marina era unos 10 años mayor que yo. Hablaba claro, pero sin brusquedad. Al escucharme, hizo solo 2 preguntas. ¿El extracto del registro está a su nombre?
¿Y el piso está vacío ahora? Le respondí que la propietaria era yo. El piso estaba vacío porque me había ido a casa de mis padres, y Andrés y Gloria habían recogido sus cosas mediante acta. Marina exclamó, y enseguida aconsejó, tanto mejor. Hay que actuar estrictamente por el procedimiento. No deje entrar a nadie al piso sola. Todas las visitas, o acompañada, o con el apoyo de la comunidad. Ese mismo día, Marina quedó conmigo en una cafetería cerca de mi conjunto residencial. Nos sentamos en una mesa en el rincón. Ella abrió el portátil y me mostró datos de transacciones en la zona. Lo analizó todo rápida y claramente. Mi piso estaba bien situado. Con la reforma nueva, el mercado iba al alza. Si se hacía todo bien, podía sacarse unos 200.000 euros. Escuché esa cifra sin sentir la alegría de quien gana la lotería. Solo sentía que era razonable y suficiente para poder respirar. Marina dijo, pero recuerde, vender un piso no es solo enseñar documentos. Hacen falta visitas, señal, notario, impuestos, entrega. Si alguien le mete prisa, rápido, rápido, eso es una trampa. Sonreí débilmente. Marina, no se preocupe. Soy contable. Detesto la palabra rápido cuando no hay documentos que la avalen. No fui al piso ese mismo día. Elegí la mañana, cuando pudo acompañarme Carlos el guardia. Eso se convirtió en mi costumbre de seguridad. Al entrar al piso, me sentí extraña, como en casa ajena. No moví las cosas, solo comprobé lo necesario para la transacción. Estado del piso, electricidad, agua, contadores, garantías de los electrodomésticos integrados. Abrí las ventanas para ventilar y me quedé unos minutos, despidiéndome de una parte de mi vida. El pájaro tiene su nido, el hombre su hogar. Pero si el nido es venenoso, el pájaro vuela. Marina fotografió el piso, sacó las fotos con buena luz, sin retoques ni efectos. Dijo, a los compradores serios les gusta la verdad. Asentí. A mí también me gustaba la verdad, aunque a veces fuera amarga. En cuanto salió el anuncio, empezaron las llamadas. Descarté cuidadosamente a los que decían, haga un descuento grande, y me lo quedo enseguida. Los compradores de verdad no hablan así. En la segunda semana vino una pareja joven, un informático y una maestra con sus padres. Miraron despacio, hicieron muchas preguntas, sobre todo en la parte jurídica y los gastos de comunidad. Entendí que iban en serio y no estaban solo curioseando. Ofrecieron 200.000 euros y querían las llaves pronto para hacer una pequeña reforma. Marina me dio la señal de que era una buena oferta. No cedí enseguida para mantener la posición. Pregunté directamente, ¿cómo planean el pago? ¿Cuánto de señal? ¿Efectivo o banco? El marido respondió, parte en efectivo, parte hipoteca, pero tenemos todos los documentos en orden. Si está de acuerdo, ponemos la señal y acordamos el día ante el notario. Al oír esto me tranquilicé. Expuse mis principios con claridad, todo mediante contrato de señal que revisará mi abogada. Y el día de la firma ante el notario deben estar todos los documentos. Nada de acuerdos verbales. Aceptaron enseguida, marido y mujer, un solo ser. Mirándoles, pensé, si Andrés hubiera estado de mi parte aunque fuera una vez, probablemente no estaría aquí sentada. La noticia de la venta del piso llegó a Andrés antes de lo que pensaba. Llamó. Su voz era a la vez agitada y deliberadamente calmada. ¿Es verdad que estás vendiendo el piso? No me extendí en explicaciones. Vendo el piso que está a mi nombre. Actúo según la ley. Andrés guardó silencio y luego bajó la voz. Si haces eso, a mi madre le dará un ataque. Escuchaba y sentía cansancio. A su madre le dará un ataque porque pierde el lugar donde vivir, o porque por primera vez no ha podido manejarme. Al decirlo, noté que las palabras habían sonado bruscas, pero no las retiré. A veces la verdad también es una forma de autodefensa. Andrés cambió de tono. Sofía, te pido que pares. Al fin y al cabo es nuestro hogar familiar. Lo interrumpí breve y frío. Si quieres hablar de hogar familiar, lo hablamos en el juzgado. Por ahora me ocupo de mi hijo. No grité, no lloré, no me quejé. Simplemente terminé la conversación y le escribí a Olga Valera, revise por favor el contrato de señal. Pronto vendo el piso. Ella respondió enseguida, mándemelo.
Y recuerde, cualquier entrega de dinero, cualquier entrada al piso, solo ante testigos. Esa tarde me senté junto al Moisés de Arturo y lo miré dormir a la luz de la lamparita. No me sentía villana, sentía que hacía lo que debía. A la gente le dicen con frecuencia que la mujer que deja al marido será desgraciada, pero la mayor desgracia es vivir junto a alguien que te priva de derechos en tu propia casa. Vender el piso para mí no era venganza, sino despejar los cimientos para construir una vida nueva. El día en que firmé el contrato de señal, en Barcelona caía una lluvia fina, de esa que no te cala de golpe pero va penetrando poco a poco, como los problemas en mi familia. Penetraron despacio y luego reventaron. Estaba sentada dándole el pecho a Arturo cuando entró corriendo mamá. Hablaba en voz baja pero apresurada. Sofía, está Andrés en la verja. Con regalos, dice que quiere hablar. Dejé al niño en el Moisés. Lo tapé. En mi alma ya no había pánico, solo cansancio. El cansancio de que la gente siempre aparezca en el momento en que por fin has respirado, para volver a arrastrarte a su torbellino. Papá salió primero. No cerró la verja, pero tampoco la abrió. La entreabrió solo lo suficiente para plantarse en el umbral y dijo con voz tranquila: «Hable deprisa. En nuestra casa hay un recién nacido y no se puede hacer ruido». Andrés estaba detrás de la verja, con camisa blanca, una cesta de frutas y una caja de bombones. Parecía el protagonista de una telenovela que viene a pedir perdón, pero tenía los ojos rojos, de insomnio o de rabia. Intentó sonreír. «Papá, buenos días. He venido a buscar a mi mujer y a mi hijo. Pase lo que pase entre marido y mujer, hay que solucionarlo en casa». Papá no le dejó recrearse en las palabras bonitas. Preguntó directamente, como quien respeta los hechos. «¿A buscarla para qué? ¿Para volver a cerrar la puerta como la última vez?» Andrés se atragantó. Se desconcertó y miró al patio, como buscando apoyo. Y en ese momento, detrás de él, apareció Gloria envuelta en el pañuelo con otra bolsa de frutas. Al ver a mi padre, enseguida cambió a un tono meloso. «Emilio, he venido a pedir perdón. Aquella vez fue un malentendido. Soy mayor, me exalto». Oí la palabra malentendido y me dio la risa. ¿Qué malentendido? Si la cerradura la cambiaron, bloquearon la puerta y las palabras eran como sal en la herida. Pero no salí enseguida. Me sequé las manos, respiré hondo y solo entonces salí al porche manteniendo la distancia. Andrés, al verme, habló deprisa, como si temiera que desapareciera. «Sofía, me equivoqué». Entonces me alteré, me preocupé por mamá. «Vamos a casa. Empecemos de nuevo. Te prometo que todo será diferente». Lo miré tranquila y fría. «Te alteraste, pero te las arreglaste para ensayar el discurso del año o 2 años». Gloria se metió enseguida. Su voz era a la vez lastimera y reprobatoria. «Hija, yo solo tenía miedo de que el nieto llorara de noche. Soy mayor, no lo aguantaría, pero no fue con mala intención». La escuchaba llamarme hija, pero el corazón ya no respondía. Respondí sin pasarme a la grosería. Gloria tenía miedo del llanto del nieto, pero no le dio miedo dejar a su madre en la corriente fría. Tenía miedo al insomnio, pero no le dio miedo que el niño se resfriara. Usted quiere a su manera, y yo debo querer a mi hijo a mi manera. Andrés se desconcertó. Cambió de táctica y extendió la cesta. «Venga, toma esto en señal de reconciliación. Vamos a casa, te prometo». Mamá, que estaba al lado con Arturo en brazos, no se puso a gritar. Solo dijo en voz baja una frase de la que era difícil escabullirse. «El niño necesita a su padre, pero a un padre que sabe querer, no a uno que hace promesas». Andrés quedó totalmente desconcertado. Miró a su hijo y desvió la mirada. Entendí. No había venido porque le echara de menos. Había venido porque tenía miedo de perder lo que se le escapaba de las manos. El piso, la imagen y ese poder que consideraba un hecho dado. Papá seguía en la verja. Su voz era serena. «Si quieren hablar en serio, háganlo con calma, sin montar un espectáculo». De pronto Andrés se arrodilló delante de la verja. Ese gesto hizo estremecerse a mi madre. Yo me quedé inmóvil. Andrés dijo con voz temblorosa: «Sofía, te suplico, no te divorcies, no vendas el piso. Lo he entendido todo. Tengo la culpa.
Alguien quizás se habría emocionado ante semejante escena, pero yo vi otra cosa. El pánico de un hombre que ha perdido la ventaja. Como se dice, el que está harto no entiende al hambriento. No lo insulté, solo formulé la pregunta que tanto tiempo había tenido dentro. Dices que lo has entendido todo. Entonces, ¿quién es Cristina? Apenas sonó ese nombre, Andrés palideció como si le hubieran echado agua helada encima. Gloria, que estaba a su lado, también se quedó quieta y comenzó a mover los ojos nerviosa. Andrés balbuceó. Tú, no has entendido bien. No hay ninguna. Asentí, como si lo hubiera esperado. Volví a casa y cogí la carpeta delgada con documentos que había preparado. No saqué toda la pila de papeles. Elegí exactamente lo que hacía falta. La puse en la mesita junto a la verja donde estaba mi padre. Este es el historial de pedidos con entrega en la dirección del piso. La destinataria no soy yo, señalé una de las líneas. Este es el ticket de una transferencia para un regalo que coincide con el día en que decías que tenías que ir a la obra. Di la vuelta a la página. Y este es tu mensaje para mí donde me dices que pare o te avergonzaré, justo después de aquella noche en el rellano. No dije mucho. Dejé hablar a los papeles. Andrés miraba los documentos y se encogía. Quiso agarrarlos, pero papá le cortó el paso suavemente con la mano. Su voz se volvió más firme. Los documentos están aquí. Si quiere, mírelos. No hay que tocarlos. Gloria cambió de táctica y pasó a la moral. ¿En qué familia no hay problemas? La mujer inteligente aguanta, y en la casa habrá paz. Si montas el escándalo, al final tú misma saldrás perjudicada. La miré y dije despacio, Gloria, aguantar para mantener la paz es una cosa, y aguantar para que te pisoteen es otra. Aguanté bastante, hasta el punto de estar con su nieto detrás de la puerta de mi propio hogar. Así ya no aguantaré más. Andrés seguía de rodillas. Bajó la voz. Lo juro. Lo dejo todo. Lo abandono todo. Dame una oportunidad. Respondí con claridad pero sin rabia. Te di oportunidades cuando estaba embarazada, cuando estaba en la maternidad, cuando me quedé en el rellano. No las elegiste, y tus rodillas ahora no cambian nada. Papá puso punto final sin grandes palabras, pero con peso. Levántate. Un hombre que se pone de rodillas para dar lástima no es un hombre fuerte. Si piensas aunque sea un poco en tu hijo, resuelve los asuntos por la vía legal y según tu conciencia. Andrés se incorporó lentamente. Tenía en las manos los regalos y no sabía qué hacer con ellos. Gloria miró alrededor, tenía los ojos rojos, pero ya no le quedaba voz. Cuando se marchaban, vi al fondo de la calle el coche de Tenambapacá. En él estaba Rafael Martínez. No salió. Solo miró una vez a través del cristal. Su mirada era pesada. Luego el coche arrancó. El mismo silencio habitual. Un silencio que duele. Cogí al niño y entré en casa. Mamá preguntó en voz baja, ¿te pesa mucho, hija? Miré a Arturo y respondí, pesa, mamá, pero no tengo derecho a ser débil. Por la ventana seguía lloviendo la fina lluvia. Cerré la puerta. En mi alma no había ni malicia ni remordimiento. Solo entendía con claridad algo. Cuando la verdad se pone sobre la mesa, cualquier teatro se vuelve barato, y no voy a permitir que mi hijo crezca en un hogar donde el deber filial se usa como arma y las lágrimas como trampa. Después de que montaron el espectáculo ante la verja de la casa de mis padres, ya no quería más conversaciones verbales. Las palabras pueden ser mentirosas, escurridizas, pueden llorar y reír. Los documentos no. Me tomé otra semana de recuperación y luego, con papá, fui al juzgado a interponer la demanda de divorcio. Papá me llevó temprano por la mañana. Los atascos de Barcelona en hora punta eran densos pero ordenados. Exactamente así quería yo que transcurriera mi caso. Muchas emociones, pero todo en orden. Apretaba contra mí la carpeta con documentos. La demanda, el libro de familia, el certificado de nacimiento de Arturo, el acta de la comunidad de propietarios, el acuerdo sobre el apellido y el lugar de residencia, y otras pruebas. No una pila de papeles para aplastar, sino exactamente los suficientes para que nadie pudiera echarlos a un lado. La funcionaria que recibía los documentos, al verme con el niño, preguntó en voz baja, ¿ha dado a luz hace poco? Asentí. Su tono atento, sin lástima, me ayudó a relajarme un poco.
Admitieron los documentos, notificando que enviarían citación para una mediación previa. Salí del edificio del juzgado. Un sol pálido brillaba, y al alma me pesaba, como si cargara una piedra, no de miedo a perder, sino de dolor. Dolor de la conciencia de que no había vuelta atrás. Pero quien empuja el arado no puede decir que el surco es difícil. No podía quedarme en la encrucijada esperando un milagro. Pocos días después, los familiares del marido empezaron a moverse. Primera llamó la tía de Andrés. Habló muy dulce, con salamerías, al mismo tiempo compadeciéndome y aleccionándome. Sofíita, pero qué joven no riñe. Las chicas son impulsivas, los hombres les gusta salir. Si montas el escándalo, tú misma saldrás perjudicada. Piensa en el niño. La escuché y me dio la risa. A mi hijo le faltan semanas. Y no preguntan si está sano, solo si me comporto correctamente. Respondí amablemente, pienso en el niño, por eso actúo por la vía legal. No difamo a nadie, solo resuelvo el asunto en el ámbito jurídico. La tía calló un momento y luego cambió de táctica. Bueno, déjame hablar con tus padres. Miré a papá, que leía el periódico, y le pasé el teléfono. Él, al escuchar, dijo solo una frase con voz serena, como poniendo un sello. Esto es asunto de Sofía. Nuestra familia no va a discutir. Cuando nos citen en el juzgado, actuaremos. Por favor, no llame más. Desde ese día en casa de mis padres reinó la calma. No porque ellos se rindieran, sino porque entendieron. A mi padre no se le gana con suavidad. El día de la mediación, llegué con la abogada Olga Valera. Iba con un sencillo traje de chaqueta, el pelo recogido con cuidado. Andrés vino solo. Me miró con una mirada mezclada de resentimiento y rabia, como si yo hubiera destruido su vida. Detrás de él vino Gloria. Al despacho, claro, no la dejaron entrar, pero estaba en el pasillo murmurando algo para que todos supieran cuánto sufría. El funcionario del juzgado preguntó si las partes veían posibilidad de reconciliación. Andrés habló el primero, siguiendo un guión aprendido. Tuvimos solo pequeñas desavenencias. Mi mujer es impulsiva, escuchó a alguien y lo entendió mal. Aún quiero salvar la familia. Oí la palabra malentendido y se me apretó el pecho. Si fue un malentendido, ¿para qué cambiar el código de la cerradura? ¿Para qué bloquear la puerta? ¿Para qué decirlo del año o dos? Pero no discutí. Miré a Olga Valera, y ella asintió ligeramente, dando a entender que hablaría ella. La abogada expuso todo brevemente, sin adornos. La relación conyugal se encuentra en un estado de crisis profunda. Hay un acta que acredita el impedimento de acceso a la vivienda. El incidente ocurrió inmediatamente después de la cesárea, poniendo en peligro los derechos y la seguridad del recién nacido. En el momento oportuno presentó el acta de la comunidad. El funcionario, al estudiarla, asintió y preguntó a Andrés cómo explica el hecho de que estuviera de pie impidiendo el paso a la propietaria legítima de la vivienda. Andrés palideció. Empezó a justificarse. Solo le aconsejé que se fuera a casa de sus padres. Mi madre estaba enferma. Olga Valera preguntó enseguida, igual de cortés, ¿de qué estaba enferma exactamente? ¿Hay documentación médica? ¿Y por qué su consejo iba acompañado de la condición de 1 o 2 años? Andrés calló. El funcionario le miró directamente. Responda al asunto. Andrés se irritó y se volvió hacia mí. Sofía, no me presiones. ¿Quieres avergonzarme? Esta vez respondí sin esquivar. No te avergüenzo. Tú mismo elegiste bloquear la puerta. Una frase. Y en el despacho se hizo el silencio. Oí claramente cómo el bolígrafo del funcionario se posaba en la mesa. Dicen que la verdad no teme al juicio. No sé hasta qué punto tenía razón, pero sí sabía que no mentía. En cuanto a la custodia del niño, Andrés exigía custodia compartida, o al menos que el niño pasara los fines de semana con él. Olga Valera preguntó, ¿tiene usted un lugar de residencia estable? ¿Quién cuidará del niño? Andrés respondió que trabajaba en construcción. El horario era irregular. Se respondió a sí mismo, un recién nacido necesita cuidado continuo. No visitas cuando al padre le viene bien. Yo expuse mi posición. Ingresos estables, apoyo de mis padres, el niño empadronado en casa de ellos. Condiciones buenas para vivir. No ataqué.
Simplemente presenté hechos sobre mi capacidad real de cuidar al niño. El funcionario registró que la reconciliación era imposible y el caso fue remitido para vista judicial. En los días siguientes, Andrés cambió de táctica. Me mandaba mensajes con tono mitad amenazante, mitad suplicante. Si quieres criar al hijo, de acuerdo, pero debes permitir que mi madre vea al nieto. Respondí breve y claro. El régimen de visitas con el niño lo establecerá el juzgado teniendo en cuenta su seguridad. No lo prohíbo, pero no permitiré que nadie se lo lleve unilateralmente. Gloria llamó a mi madre, con voz ahogada. Pilar, déjeme ver al nieto aunque sea un momento. Mi madre respondió muy suavemente, pero con firmeza. Si quiere visitar al nieto, acuérdelo con antelación y ante testigos. No canse a Sofía. Mamá no le prohibía ser abuela, le prohibía armar el caos. El día del juicio me senté ante la sala de vistas y tenía las manos heladas, no de miedo a perder, sino de miedo a ceder a la debilidad. Pero luego miré a un lado. Arturo dormía tranquilo en brazos de mi madre. Me dije, si amas a tu hijo, ve hasta el final. No elegiré lo que no le proteja. La vista judicial transcurrió estrictamente según el procedimiento. El juzgado reconoció que el piso era mi propiedad personal, adquirida antes del matrimonio. Su venta se había realizado conforme a la ley, sin indicios de ocultación de bienes gananciales, ya que tales no lo eran. Andrés no pudo aportar ninguna contraprueba. Solo alegó que habíamos vivido allí muchos años, pero la convivencia no se convierte en derecho de propiedad. En cuanto a la custodia del niño, el juzgado, atendiendo al interés superior del menor, me lo atribuyó a mí. A Andrés le impusieron el pago de una pensión de alimentos de acuerdo con sus ingresos reales y posibilidades, y se le concedió el derecho a relacionarse con el hijo de la forma establecida. Nadie tenía derecho a impedirlo, pero tampoco podía abusar de ese derecho creando inestabilidad para el niño. Al oírlo, no me eché a llorar. Solo expiré, como una persona que ha cargado un saco pesado a través del puente y por fin ha podido soltarlo. Salí del juzgado. El viento soplaba en los escalones. Me sentía la misma de antes, pero más ligera. No más ligera porque alguien hubiera perdido, sino porque desde ese día no había más incertidumbre. En mi vida y en la de mi hijo había aparecido un límite claro. Después del juicio no sentí el alivio de las películas. Simplemente entendí que en mi vida había empezado una nueva página. Una página que debía escribir yo misma. Nadie la escribiría por mí. Arturo tenía entonces solo unos meses. Seguía despertándose con frecuencia por la noche. Lo apretaba contra mí, olía el olor a leche en su ropa y me decía, a partir de hoy no voy a preguntar por qué la gente actúa mal. Me preguntaré cómo vivir dignamente. El dinero de la venta del piso ya estaba en mi cuenta. Hice todo como había planeado con papá. Lo dividí en 3 fondos claros, para la crianza del niño, para gastos imprevistos y para montar mi propio negocio. Papá, sonriendo, dijo, ¿lo divides como partidas presupuestarias? Respondí, sí, lo que más temo es la confusión. La confusión es perder el control. Mamá, al oírlo, me riñó con amor. Lo principal, no olvides comer y dormir. Pero yo sabía, la comida y el sueño son para el cuerpo, y la vida hay que construirla con disciplina. Decidí abrir una pequeña tienda de mamás y bebés, no porque estuviera de moda, sino porque entendía las necesidades reales. Había trabajado en la cadena de materiales de construcción, sabía gestionar suministros, contabilidad, cuentas por cobrar. El paso a artículos infantiles, aunque en menor escala, requería la misma sistematización. Alquilé un pequeño local en un barrio muy poblado, puse un rótulo sencillo, sin aspavientos. Los artículos los seleccionaba con cuidado, dando preferencia a proveedores contrastados con documentación. Alguien me propuso trabajo sin facturas, más margen. Solo sonreí. Margen alto con riesgo alto. No es para mí. ¿Qué tiene una madre en baja maternal, además de la seguridad en el día de mañana? Los primeros días estaba tan ocupada que ni me daba tiempo a pensar en el pasado. Por la mañana daba el pecho al niño, luego recibía mercancía. Por la tarde tramitaba pedidos online. Mamá cuidaba a Arturo, a veces lo sacaba a la calle y le cantaba antiguas canciones de cuna. Escuchándola, sentía que volvía a mi sitio. Al sitio de hija en la casa de mis padres y no de nuera en casa ajena. Andrés,
En cambio, lo tenía todo manga por hombro. Estaba acostumbrado a que lo respetaran en la obra como a un profesional, pero cuando la noticia del divorcio se extendió, algunos socios de negocios empezaron a alejarse. Nadie lo decía claramente, solo llamaban menos, daban menos encargos. Él me escribía varias veces, a veces quejándose, a veces acusándome. Por tu culpa lo he perdido todo. Leía y callaba. No lo había hundido yo. Lo había perdido él solo cuando eligió ese trato hacia nosotros. Gloria se mudó del amplio piso a una habitación alquilada pequeña. Me contaron vecinos anteriores que a menudo se quedaba en el rellano suspirando, yo que vivía en un piso nuevo. Luego entraba a su cuarto y echaba la culpa a Andrés. Yo no iba a verlos. No me interesaba. Trata a los demás como quieres que te traten. Pero compasión no significa volver y aguantar de nuevo. Recordaba bien cómo habían llamado oloroso al envoltorio con mi hijo. Recordaba lo suficiente para no mostrar debilidad en el momento equivocado. Y entonces apareció Cristina, ya no como nombre borroso en tickets y mensajes. Un día yo entregaba un pedido en un edificio de oficinas y la vi en la entrada, con el pelo arreglado, labios rojo brillante, reía animada con algún hombre. Al verme, se sorprendió un momento y luego sonrió con una sonrisa muy estudiada. Sofía, ¿cuánto tiempo? Me quedé parada. No me lancé a gritar ni a atacarla. Solo sentí cansancio de la gente para quien los sentimientos ajenos son diversión. Respondí cortés. Buenas. Ella se rió como si fuéramos íntimas amigas. No piense nada malo. Yo no quería entrometerme en lo suyo con Andrés. La miré directamente a los ojos y dije en voz baja, pero firme, si no hubiera querido entrometerse, usted no estaría en esta historia. La sonrisa en la cara de Cristina se congeló. Intentó rebatir algo, pero luego simplemente se marchó. No la perseguí. Me senté en el coche y pensé, quien siembra vientos recoge tempestades. Antes o después, ellos mismos recogerán los frutos de sus actos. Yo no necesito mancharse las manos. Tiempo después, supe que Andrés se había visto obligado a trabajar de repartidor para tener algún dinero. Ya no tenía buen coche ni ropa limpia de trabajo. Vivía al día. Gloria, por su parte, cada vez más se aferraba a él y le reprochaba. Ese círculo vicioso los atrapó exactamente igual que en su día. Ellos intentaron atraparme a mí con el nombre de obligaciones de la nuera. No me recreaba en ello, trabajaba en silencio. Cada tarde, al terminar con los pedidos, abría el libro de contabilidad, anotaba ingresos y gastos, existencias en el almacén e incluso el calendario de vacunas del niño. El niño crecía semana a semana. Sus mejillas se redondeaban, los ojos se aclaraban. Cada vez que sonreía, entendía que mi decisión había sido la correcta. Una vez papá, al verme revisar mercancía tarde por la noche, dijo en voz baja, «Te pesa mucho, hija». Sonreí y respondí sinceramente, «Pesa, pero no es humillante, papá. Me gano la vida yo sola». Papá guardó silencio y asintió. Ese asentimiento para mí valía más que todos los consuelos, porque confirmaba lo que había aprendido después de la tormenta. Una mujer no necesita vengarse con grandes palabras, solo necesita vivir dignamente, con seguridad, y la vida sola pondrá todo en su sitio. Desde que abrí la tienda, estaba tan ocupada que a veces olvidaba mirar el calendario. Pero la vida, como se sabe, está llena de ironías. Cuanto más ocupada estás y más quieres vivir tranquila, más insistentemente llama el pasado a tu puerta, como una corriente que se cuela por una rendija que no has tenido tiempo de sellar. Un día de fin de semana estaba contando el stock de leche de fórmula cuando sonó el teléfono. Número desconocido, quise colgar, pero los clientes suelen llamar desde números nuevos, así que contesté. Al otro lado una voz masculina ronca y apresurada. «Sofía, soy conocido de Andrés». Me paré un momento. «Se ha confundido de número», respondí enseguida con decisión. «No me he confundido», se apresuró la voz. «Solo quería decirle que Andrés tiene deudas y lo están buscando. Usted es su exmujer. Quizás sepa cómo influirle». Lo corté. «No tengo nada que ver con sus asuntos financieros. Si le debe dinero, resuélvalo directamente con él». Colgué. El corazón me latió rápido unos segundos. Pero luego se calmó. Estaba acostumbrada a que la gente intentara envolverme en sus problemas.
solo porque en su momento fui parte de su familia. Pero también entendía que esas llamadas no son casuales. Algo había pasado de verdad. Por la tarde me escribió la agente Marina. ¿Ha oído las noticias? Andrés ha quebrado. Respondí solo. Lo sé a grandes rasgos. No pregunté más. No quería convertir la tragedia ajena en pábulo para mi curiosidad, pero las noticias me encontraban solas. Una de mis clientes habituales, que vivía cerca del barrio donde Andrés y su madre alquilaban la habitación, dejó caer. Sofía, ayer en nuestro edificio hubo tanto ruido. Llegaron unos hombres tatuados exigiendo una deuda, aporreaban la puerta. Oí que una viejita se desmayó, tenía en las manos un paquete de pañales. Los dedos se me entumecieron ligeramente. Hice solo una pregunta, muy bajito. ¿Cómo se llamaba la viejita? Dicen que Gloria, la madre de algún repartidor. Asentí sin decir nada. La gente probablemente esperaba que preguntara, me quejara, pero yo simplemente entregué la mercancía, cobré y deseé que tuviera un buen día. Cuando la puerta se cerró, me senté en la silla y clavé la vista en el vacío. En la cabeza me vino el refrán: la codicia rompe el saco. Antes Gloria y Andrés ansiaban poder en el hogar, ansiaban estar por encima. Ahora esa codicia se había transformado en sed de dinero fácil y les había llevado al mismo callejón sin salida. Más tarde, a retazos de frases, sin preguntar a nadie, pude componer el cuadro. Andrés perdió el trabajo en la obra, sin dinero y con el amor propio herido. Quería resarcirse rápido. Cristina, la que antes era dulce como la miel, le propuso una inversión ventajosa con altos intereses. Prometía beneficios semanales. Solo había que poner el capital inicial. Le enseñaba capturas de pantalla de transferencias. Presumía de cómo alguien ya había sacado el premio gordo. Para alguien que estaba desesperado y quería demostrar que aún estaba en forma, era un anzuelo demasiado tentador. Andrés pidió prestado. Lo hizo como antes me reprochaba a mí mi prudencia. Sin documentos, a tipo alto, con devolución rápida. Recibió el dinero y casi todo lo transfirió a Cristina, creyendo que en un par de vueltas recuperaría lo suyo. Pero la trampa se cerró. Cristina desapareció, apagó el teléfono, borró los contactos, le bloqueó en todas partes. Andrés entró en pánico, corría de acá para allá, pero cuanto más corría, más evidente se hacía su problema. Los acreedores lo encontraron. Primero llamaban, luego fueron a la habitación alquilada. Se plantaron en el rellano y aporreaban la puerta como si quisieran echarla abajo. Los vecinos entreabrían la puerta, miraban y enseguida la cerraban, con miedo a verse envueltos. Contaban que ese día Gloria lloró y le gritó a Andrés: «Te lo dije, no te juntes con esa tía». Andrés le gritó en respuesta: «Mamá, cállate». Las puertas de la habitación alquilada eran finas, y sus gritos resonaban por todo el rellano. Luego se oyó un golpe sordo. Gloria cayó. Alguien llamó al SAMU. Tuvo un ictus leve. Se le torció la cara. Se le paralizó medio cuerpo. Cuando lo supe, no sentí malicia. Me asusté. La enfermedad no es algo con lo que medir fuerzas, pero no corrí hacia ellos. Ya en su momento había mostrado debilidad, ya en su momento había pensado por el niño. Y acabé en el rellano con la cicatriz sin sanar. No podía volver a poner en peligro a mi hijo. Andrés me llamó una vez después de eso. Su número apareció en la pantalla. Estuve mirándolo largo tiempo antes de contestar. Su voz era ronca, como de alguien que no había dormido muchas noches. «Sofía, mamá está en el hospital. Estoy en un hoyo tremendo». No pregunté en cuál. Pregunté lo que había que preguntar. «¿Qué necesitas?» Andrés vaciló. «Quería pedirte prestado algo de dinero. Ya te lo devolveré poco a poco». Cerré los ojos un segundo. En la cabeza se me cruzó la imagen de Arturo dormido en su Moisés, y luego la imagen del rellano frío aquella noche. Esas dos imágenes me tiraban en sentidos contrarios. Abrí los ojos y dije despacio: «Andrés, no voy a prestarte dinero. Tengo un niño pequeño. Puedo darte el teléfono de la abogada Olga Valera, si necesitas asesoramiento sobre las deudas y un acuerdo legal de aplazamiento». Andrés cayó, y luego escupió con veneno. «Qué cruel eres». No reaccioné. Solo dije una frase que llevaba tiempo preparada: «No soy cruel. Ya no soy tonta». Colgué.
Las manos me temblaban ligeramente, pero no de arrepentimiento, sino de la conciencia de que a partir de ese momento nuestros caminos se habían separado definitivamente. En la vida se dice que la sangre no es agua, pero entre Andrés y yo solo quedaba la obligación hacia el niño según la sentencia. Ya no había lo que llaman apoyo. Esa tarde volví a casa, cogí a Arturo en brazos y le besé en la mejilla. Se rió y agitó los bracitos, intentando atrapar la luz de la lámpara. Me sentí tan ligera, como si acabara de quitarme de los hombros una piedra que había cargado un año entero, no porque hubiera vencido, sino porque había podido atravesar todo aquello. Pasó un año. A Barcelona llegó una primavera temprana. El tiempo ya no era tan gris como el día en que me dieron el alta de la maternidad, pero en el viento aún se notaba el frío oculto, como recuerdos que parecen olvidados, pero a veces, al tocarlos, hacen estremecerse. Mi Arturo ya había aprendido a ponerse de pie agarrándose a un apoyo, y al verme, alargaba los bracitos contento. Estaba ocupada con la tienda, con el niño, pero esa ocupación era tranquila. Las noches seguían siendo inquietas porque él se despertaba con frecuencia. Pero en mi alma ya no había la sensación de que me persiguieran, me aplastaran. Dicen que cada uno tiene sus rachas en la vida. Yo creía que la nuestra había cambiado. Por su primer cumpleaños no organicé una gran fiesta. Simplemente fui con él al centro comercial más cercano, le compré unos zapatitos pequeñitos, una chaquetita nueva, y me senté en el área de restauración a comer un plato de fideuá para recordar el sabor de la juventud. Mamá decía, el primer año del niño, la madre debe alegrarse para transmitirle buena energía. Sonreí. Sí, alegrarse con moderación, mamá. De demasiada alegría también uno se cansa. Papá vino con nosotros. No cargó al nieto largo tiempo, por miedo a que se le cayera, pero caminaba a nuestro lado y a veces ayudaba con el carrito. Mamá llevaba a Arturo en brazos y lo hacía reír. Los miré y al alma se me hizo calor. Hay cierta felicidad que no necesita lujo. Necesita a las personas correctas, en el sitio correcto. En la zona de recogida de pedidos del área de restauración, oí como uno de los empleados decía, «Joven, por favor, póngase a un lado. Está obstaculizando el paso». Me volví por instinto. Un repartidor con uniforme de mensajería trastocaba con el teléfono buscando el código del pedido. Su chaqueta estaba desteñida, los zapatos con barro seco. En las manos llevaba una bolsa pesada. Estaba con la cabeza gacha, la gorra echada sobre los ojos, la cara, a medias tapada con la mascarilla. No pensaba mirarle de frente, hasta que levantó la cabeza. Esos ojos los reconocí enseguida. Los ojos de Andrés. Por un momento me quedé paralizada, no porque siguiera queriéndole, ni por malicia, sino por la sensación de que la vida había colocado todo en su sitio con demasiada exactitud. Hacía un año yo estaba con el niño en el rellano de mi propia casa y él en el umbral, como el dueño. Un año después él estaba aquí, en el gentío, y le pedían que se apartara para no molestar. Andrés también me reconoció. Vi cómo se quedó rígido, como si tiraran de él hacia atrás. Su mano se paró, el teléfono casi se le cayó. Su mirada se movió a un lado y a otro y se detuvo en Arturo. Mi hijo en ese momento abrazaba a mi madre por el cuello y miraba curioso a su alrededor. Al oír voces, se volvió y miró a Andrés como a un extraño. Ningún reconocimiento, solo la mirada curiosa de un niño a una cara ajena. Andrés dio un paso adelante y se detuvo. Miró su ropa sucia, luego a mí, vestida con cuidado, y de nuevo al niño. Ese paso atrás no fue de cortesía, sino de vergüenza. El amor propio masculino a veces pesa más que esa bolsa que llevaba en las manos. Mamá, al ver que me había parado, preguntó en voz baja, «¿Qué pasa, hija?» No respondí enseguida. Solo cogí a Arturo de sus brazos. El niño me abrazó fuerte por el cuello y se rió, sin saber que delante de él estaba un hombre cuyo corazón quizás se partía en ese momento. Lo apreté contra mí, sintiendo su calor, y entendí que en mi cabeza todo estaba claro. Andrés movió los labios. Lo oí susurrar apenas. «Sofía, si hubiera sido yo un año antes, probablemente habría temblado, llorado, querido preguntar, ¿cómo pudiste?» Pero yo de hoy ya no necesitaba respuestas. Todas las respuestas que necesitaba me las dio él aquella noche ante la puerta cerrada.
Miré a Andrés una vez, sin condenarle, sin despreciarle, solo como a una persona que en otro tiempo fue cercana y ahora se había vuelto ajena. No dije nada. El guardia se volvió a dirigir a Andrés, esta vez más alto. Repartidor, apártese por favor. Los clientes pasan. Andrés se estremeció, se apartó apresurado y murmuró: Sí, perdone. Se disculpó con el guardia, pero no se atrevió a disculparse conmigo. Y entendí. Disculparse conmigo era para él más difícil que ante el mundo entero, porque disculparse conmigo significaría reconocer que realmente había estado equivocado, que se había comportado de manera miserable. Pasé por su lado con el niño en brazos. Nos separaban solo unos centímetros. Oí su respiración pesada, el crujir de la bolsa. Él estaba ahí, ligeramente encorvado, como si cargara sobre los hombros todo el peso de su vida fracasada. Al cabo de unos pasos, no me volví. No había necesidad. Mi hijo rió sonoramente y me dio palmaditas en el hombro. Me sentí tan ligera, como si acabara de soltar un peso que había cargado un año. No porque hubiera vencido, sino porque había sido capaz de atravesar todo aquello. En el coche, de camino a casa, mamá, mirando a Arturo, dijo alegre: Nuestro nieto se ha paseado bien hoy, se le ve sonriendo con toda la boca. Papá me miró por el espejo retrovisor y preguntó en voz baja: ¿Estás bien, hija? Asentí: Sí, papá. Estoy bien de verdad. Y esto es lo que comprendí después de todo lo que he vivido. En la vida hay momentos en que hay que aguantar para mantener la paz. Pero aguantar no significa renunciar a tu derecho a una vida digna. Cuando una mujer es echada de la puerta de su propia casa en el momento más vulnerable, no hay que gritar de dolor, sino levantarse y actuar por la vía legal, con documentos, por el camino correcto. Dicen que el bien vence. Es verdad. Pero el bien debe ir acompañado de la razón. De razón para no poner tu vida en manos ajenas. Si ustedes, queridos oyentes, consideran esta historia ejemplar y les ha llegado al corazón, por favor pongan un me gusta. Si tienen algún pensamiento, dejen un comentario para que el canal tenga estímulo para seguir adelante. Gracias por escuchar hasta el final. Les deseo buena salud y paz. Hasta pronto y hasta nuevos encuentros en nuestro canal.